Imagina por un momento que retrocedemos 2000 años en el tiempo. El mundo que encontraríamos sería muy distinto al que conocemos hoy. En aquel entonces, el Imperio Romano se extendía desde las costas del Atlántico hasta los desiertos de Arabia, desde el frío norte de Britania hasta las cálidas tierras de Egipto. Roma era la gran potencia, la dueña de un mundo que parecía no tener fin. Sus ejércitos invencibles imponían orden, sus carreteras conectaban regiones lejanas y su cultura se mezclaba con las tradiciones locales en un mosaico fascinante. Sin embargo, bajo esta aparente unidad, hervían tensiones sociales, políticas y religiosas que preparaban el escenario para un cambio trascendental en la historia humana, el nacimiento del cristianismo. Uno de los rincones más problemáticos del imperio era Judea, una pequeña provincia en la que la presencia romana se sentía como una constante humillación. Los judíos eran un pueblo con una identidad muy fuerte, marcada por su fe en un Dios único y por una tradición que los diferenciaba de todos sus vecinos. Mientras que los romanos adoraban a una multitud de dioses y diosas, aceptando incluso divinizar al emperador, los judíos se aferraban a la creencia en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y se negaban a doblar la rodilla ante cualquier otro. Esa fidelidad, que era al mismo tiempo su fuerza y su orgullo, los convertía en un pueblo difícil de gobernar para las autoridades romanas. La vida en Judea a comienzos del siglo I estaba marcada por la tensión. Por un lado, estaban los romanos, con su poderío militar y su deseo de mantener la paz a cualquier costo. Por otro lado, estaban las diversas corrientes dentro del judaísmo, los fariseos, custodios estrictos de la ley y la tradición, los saduceos, aristócratas del templo que colaboraban con Roma para mantener su posición privilegiada, los esenios, grupos apartados que buscaban la pureza en el desierto, y los elotes, revolucionarios dispuestos a tomar las armas contra el yugo romano. Cada facción representaba un modo distinto de entender la fe y de responder a la dominación extranjera. Era un pueblo dividido, pero unido en su esperanza, la llegada de un Mesías que los liberara y restaurara el reino de Israel. Más allá de Judea, el mundo grecorromano también vivía sus propios conflictos. Roma había traído paz, sí, pero una paz que beneficiaba principalmente a las élites. En las ciudades, la riqueza se concentraba en pocas manos, mientras que la mayoría vivía en la pobreza. Los esclavos, que eran millones, constituían la base invisible sobre la que se sostenía la grandeza del imperio. La religión oficial no daba respuestas profundas a los corazones que buscaban consuelo, los dioses olímpicos parecían lejanos y las ceremonias públicas, más que actos de fe, eran obligaciones cívicas. Por eso muchos hombres y mujeres buscaban algo más íntimo en los llamados cultos mistéricos, religiones que prometían salvación personal y vida eterna. Era, en resumen, un mundo cansado de viejas estructuras, en espera de una novedad espiritual. En este contexto se cruzaban tres corrientes que marcarían profundamente la historia del cristianismo naciente: la tradición judía, con su fe en un Dios único y sus profecías mesiánicas; la cultura griega, con su amor por la filosofía y la palabra; y la organización romana, con sus leyes, caminos y ciudades que facilitaron la expansión de nuevas ideas. Así, sin que nadie lo supiera todavía, se estaban tendiendo los puentes para que un mensaje surgido en un rincón olvidado pudiera alcanzar cada rincón del imperio. El pueblo judío, aunque sufría bajo el dominio romano, no había perdido la esperanza. En la sinagoga se leían las escrituras, se repetían las palabras de los profetas y se mantenía viva la memoria de un Dios que había liberado a sus padres de Egipto. Esa memoria alimentaba el anhelo de liberación y mantenía viva la expectativa de que Dios volvería a intervenir en la historia. Algunos esperaban un líder militar que expulsara a los romanos, otros, un rey sabio y justo como David, otros, un sacerdote que purificara el templo. Pero todos, de una u otra forma, esperaban al Mesías. Y sería en medio de esas expectativas donde un joven carpintero de Nazaret comenzaría a caminar y a predicar, cambiando para siempre la historia del mundo. Pero antes de hablar de él, conviene entender que el Imperio Romano, sin proponérselo, creó las condiciones perfectas para que el cristianismo pudiera nacer y crecer. Los caminos romanos permitían viajar con relativa seguridad entre provincias, el latín y el griego facilitaban la comunicación en vastos territorios, las ciudades, con sus foros y plazas, ofrecían espacios para el encuentro y el debate. Roma imponía orden, y aunque ese orden era a veces cruel, también hacía posible que una nueva fe pudiera extenderse más allá de las fronteras de su lugar de origen. Lo que comenzó como un pequeño movimiento en Galilea terminaría convirtiéndose en una fe universal gracias a esa infraestructura. En las entrañas del imperio también había una pregunta compartida: ¿qué sentido tenía la vida? Las guerras, las enfermedades y la fragilidad de la existencia hacían que muchos se preguntaran si había algo más allá de la muerte. Las religiones tradicionales no ofrecían respuestas satisfactorias, y por eso crecían los cultos que hablaban de salvación,
de dioses que morían y resucitaban, de misterios que garantizaban la vida eterna. Cuando el cristianismo apareció, ofreciendo un mensaje de amor, perdón y esperanza en la resurrección, encontró corazones preparados para recibirlo. Así era el mundo en el que surgiría la Iglesia, un imperio poderoso pero lleno de contradicciones, un pueblo judío fiel pero dividido, y millones de hombres y mujeres en busca de sentido. En medio de este escenario, en una tierra ocupada, nacería un niño en un pesebre. Su vida, sus palabras y sus obras darían origen a la comunidad que transformaría para siempre la historia. Ese niño era Jesús de Nazaret, y su mensaje estaba a punto de irrumpir en el mundo como una luz en medio de las tinieblas. Este es el punto de partida de la historia de la Iglesia, no un poder establecido, ni una institución influyente, sino una promesa, una esperanza, un movimiento que comenzaba en la periferia del imperio. Un movimiento que, con el tiempo, pasaría de ser perseguido a ser reconocido, de pequeño grupo a multitud, de una fe local a una fe universal. Pero antes de ver ese crecimiento, debemos detenernos en el corazón del origen, la vida de aquel que lo inició todo. La historia de la Iglesia no puede contarse sin comenzar por la figura central que le dio origen, Jesús de Nazaret. Hablar de él es entrar en el corazón mismo del cristianismo, porque no se trata simplemente de un maestro, un profeta o un líder religioso más, sino de alguien que cambió radicalmente la manera en que los hombres y mujeres entendieron a Dios, la vida y la esperanza. Su nacimiento, su predicación y su destino final en la cruz marcaron un antes y un después no solo para sus seguidores, sino para toda la humanidad. Jesús nació en Belén, en tiempos del emperador Augusto y del rey Herodes. Sus padres, María y José, eran humildes, parte de ese pueblo judío que vivía bajo la opresión romana. Su infancia transcurrió en Nazaret, una aldea pequeña de Galilea, lejos de los centros de poder político y religioso. No hay demasiados detalles sobre esos años tempranos, salvo que creció en obediencia, aprendiendo el oficio de carpintero de su padre adoptivo, y que vivió en un entorno marcado por la fe judía, con sus celebraciones, oraciones y la espera constante del Mesías prometido. Lo sorprendente es que aquel niño, nacido en circunstancias tan sencillas, se convertiría en el centro de la historia. Su misión comenzó alrededor de los 30 años, después de ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, un profeta que llamaba al arrepentimiento y anunciaba la cercanía del reino de Dios. Ese bautismo fue un momento decisivo. Allí, según los evangelios, se escuchó la voz del Padre y descendió el Espíritu Santo sobre él, confirmando que era más que un simple hombre. Desde entonces, Jesús inició un camino público que lo llevaría a recorrer aldeas y ciudades, predicando un mensaje revolucionario: el reino de Dios está cerca. Ese reino no era un territorio ni un poder político, como muchos esperaban, sino una nueva forma de relacionarse con Dios y con los demás. Jesús hablaba de un Padre amoroso, cercano, que no se cansaba de perdonar y que invitaba a todos, incluso a los más despreciados, a sentarse a la mesa de su misericordia. Sus palabras eran distintas a las de los maestros de la ley, porque no solo enseñaba, sino que hablaba con autoridad, como quien trae un mensaje directo del cielo. Y esa autoridad se confirmaba con sus obras: curaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, perdonaba pecados e incluso resucitaba a los muertos. Todo esto no solo despertaba admiración, sino también temor y rechazo en quienes veían en él una amenaza al orden establecido. Jesús no buscó seguidores entre los poderosos ni entre los sabios de su tiempo. Escogió a 12 hombres sencillos, pescadores y trabajadores, para que fueran sus apóstoles, sus compañeros más cercanos. Con ellos compartía parábolas, esas historias breves cargadas de simbolismo que hablaban del reino de Dios de manera sencilla pero profunda. Con ellos caminaba, comía, descansaba y rezaba. Poco a poco, iba formando una comunidad que, aunque pequeña, sería la semilla de la futura iglesia. Lo más escandaloso de su predicación fue su cercanía a los marginados, publicanos, pecadores, mujeres mal vistas por la sociedad, leprosos y extranjeros. Mientras muchos religiosos de su tiempo se preocupaban por la pureza ritual y por mantener las distancias, Jesús se acercaba, tocaba, abrazaba y devolvía dignidad a quienes eran excluidos. Su mensaje de amor, de perdón y de igualdad ante Dios rompía barreras sociales, religiosas y culturales. Decía cosas como ama a tus enemigos o el que quiera ser el primero que se haga servidor de todos, enseñanzas que parecían impensables en un mundo de violencia y poder. Sin embargo, esta novedad no fue recibida con alegría por todos. Los líderes religiosos lo vieron como una amenaza a su autoridad, porque denunciaba la hipocresía de quienes cumplían la ley solo de manera externa, sin amor. Los dirigentes políticos, por su parte, lo consideraban un posible agitador que podría despertar revueltas contra Roma. El choque era inevitable. Y aunque Jesús no buscaba un reino de este mundo,
Su sola presencia desafiaba tanto al poder religioso como al político. El clímax de su vida llegó en Jerusalén. Allí fue recibido como un rey por las multitudes que agitaban palmas y lo aclamaban, pero apenas unos días después fue traicionado por uno de los suyos, entregado a las autoridades religiosas y condenado por el gobernador romano, Poncio Pilato. La cruz, el suplicio más humillante y doloroso de Roma, se convirtió en su destino. A los ojos de muchos, aquello parecía el fin de todo. El Mesías esperado había muerto como un criminal. Sin embargo, para sus discípulos, aquel momento sería el inicio de algo completamente nuevo. Según los Evangelios, 3 días después de su muerte, Jesús resucitó. Sus discípulos lo vieron, hablaron con él, comieron con él. La experiencia de la resurrección transformó por completo a ese grupo de hombres y mujeres temerosos en testigos valientes, dispuestos a anunciar que aquel crucificado estaba vivo y que su mensaje de amor y salvación era verdadero. La resurrección no fue simplemente un consuelo espiritual, fue el centro de la fe cristiana, la piedra angular sobre la cual se edificaría la Iglesia. Después de aparecer a sus discípulos y de confirmarle su misión, Jesús ascendió al cielo, prometiendo enviar el Espíritu Santo para acompañarlos y darles fuerza. Esa promesa se cumplió en Pentecostés, cuando, reunidos en oración, los apóstoles fueron llenos de un fuego interior que les dio valor para salir a predicar en todas las lenguas. Ese día, dicen los Hechos de los Apóstoles, se unieron miles de personas a la comunidad. Fue el verdadero nacimiento de la Iglesia, una comunidad que se sabía guiada por el Espíritu y enviada a todo el mundo. Así, de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, surgió un movimiento que ya no podía ser detenido. Sus discípulos, convencidos de haber encontrado la verdad, comenzaron a anunciarla en Jerusalén, en Galilea, y poco a poco más allá de las fronteras de Judea. Lo que había nacido en un rincón olvidado del imperio se preparaba para extenderse hasta sus confines. La Iglesia estaba dando sus primeros pasos, impulsada por la certeza de que su Señor había vencido a la muerte y que su mensaje debía llegar a todos. Tras la ascensión de Jesús y la experiencia transformadora de Pentecostés, comenzó una etapa completamente nueva en la historia, la de los apóstoles y el nacimiento de las primeras comunidades cristianas. Ya no estaba el Maestro físicamente con ellos, pero la convicción de su resurrección y la fuerza del Espíritu Santo encendieron en sus corazones un fuego imposible de apagar. Lo que hasta entonces había sido un pequeño grupo de discípulos temerosos se convirtió en una comunidad valiente y decidida, lista para llevar la buena nueva a todos los rincones del mundo. Los Hechos de los Apóstoles narran cómo aquellos primeros creyentes vivían de manera profundamente distinta a lo que el mundo estaba acostumbrado. Compartían lo que tenían, se reunían para orar, partían el pan en memoria de Jesús y cuidaban unos de otros como verdaderos hermanos. No se trataba solo de un conjunto de enseñanzas o de rituales, era un estilo de vida marcado por el amor, la solidaridad y la fe en un Dios que se había revelado en Jesucristo. Esa manera de vivir causaba admiración entre algunos y sospechas en otros, pero, sin duda, era algo nuevo y revolucionario. El liderazgo de la comunidad quedó en manos de los apóstoles, en especial Pedro, que se levantó como la voz principal en Jerusalén. Fue él quien, en Pentecostés, predicó con fuerza anunciando que Jesús era el Mesías esperado, aquel que había vencido a la muerte y que ofrecía salvación a todos. Sus palabras conmovieron a miles, y la comunidad creció rápidamente. Pedro, junto con Juan y los demás, realizaba signos y milagros en nombre de Jesús, confirmando que su mensaje no había terminado con la cruz, sino que seguía vivo en ellos. Pero no todos miraban con buenos ojos este nuevo movimiento. Las autoridades religiosas de Jerusalén, que habían sido las mismas que habían condenado a Jesús, se sintieron amenazadas por la predicación de los apóstoles. El Sanedrín, el consejo de líderes judíos, intentó silenciarlos, arrestándolos y prohibiéndoles predicar en el nombre de Jesús. Sin embargo, lejos de acobardarse, los apóstoles respondían con valentía: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Esa convicción, alimentada por la certeza de la resurrección, les daba un valor que ni las amenazas ni las prisiones podían quebrar. Uno de los primeros testigos de la radicalidad de esta nueva fe fue Esteban, considerado el primer mártir cristiano. Su predicación encendida y su defensa de Jesús como el Hijo de Dios le costaron la vida, siendo apedreado por una multitud. Con su muerte comenzó un tiempo de persecución que obligó a muchos cristianos a dispersarse fuera de Jerusalén. Pero lo que parecía una tragedia se transformó en oportunidad. Al huir, llevaban consigo el mensaje de Cristo, extendiéndolo a nuevas ciudades y regiones. Así, el Evangelio comenzó a salir de las fronteras judías y a tocar corazones en el mundo griego y romano. En este momento entra en escena una figura clave, Saulo de Tarso, más conocido después como Pablo. Al inicio, Pablo era un perseguidor implacable de los cristianos,
convencido de que eran una amenaza para la fe judía. Sin embargo, en el camino a Damasco, tuvo una experiencia decisiva, se encontró con el mismo Jesús resucitado. Esa visión lo transformó radicalmente. De perseguidor pasó a ser el apóstol más ferviente, viajando incansablemente por todo el imperio para anunciar la buena nueva. Pablo llevó el mensaje más allá de las fronteras de Judea, fundando comunidades en ciudades como Efeso, Corinto, Tesalónica y Roma. Sus cartas, escritas a esas comunidades, no solo les daban ánimo y corrección, sino que con el tiempo se convirtieron en parte esencial de las escrituras del Nuevo Testamento. La novedad del cristianismo era que no estaba limitado a un solo pueblo o cultura. Mientras que muchos judíos veían la salvación como algo reservado a Israel, los apóstoles comenzaron a comprender que el mensaje de Jesús era universal. Pedro mismo tuvo una visión en la que Dios le mostraba que no debía llamar impuro a lo que le había purificado, y pronto bautizó al primer pagano convertido, un centurión romano llamado Cornelio. Con ese gesto se rompió la barrera que separaba a judíos y gentiles, y la iglesia se abrió al mundo entero. Esto, sin embargo, no estuvo exento de tensiones. En el llamado Concilio de Jerusalén, los apóstoles discutieron si los no judíos que se convertían al cristianismo debían cumplir toda la ley de Moisés, incluida la circuncisión y las normas alimenticias. Después de un debate intenso, llegaron a una conclusión histórica: la salvación era por la fe en Jesucristo, no por la observancia de la ley. Con ello, la Iglesia confirmó su identidad como una comunidad abierta, llamada a todos los pueblos, y no simplemente como una secta dentro del judaísmo. Las primeras comunidades cristianas crecían a pesar de las dificultades. Se reunían en casas privadas, donde celebraban la fracción del pan, que más tarde sería conocida como la Eucaristía. Cantaban himnos, escuchaban las enseñanzas de los apóstoles y compartían sus bienes con generosidad. Lo más llamativo para sus contemporáneos era el amor que se tenían entre ellos. Cuidaban de los enfermos, asistían a las viudas y a los huérfanos, y vivían como una verdadera familia. En un mundo marcado por la desigualdad y el egoísmo, esa fraternidad era un testimonio vivo de su fe. Claro está, ese testimonio no pasó desapercibido para las autoridades romanas. Aunque al inicio los cristianos eran vistos simplemente como un grupo judío más, pronto se hicieron notar por su negativa a rendir culto al emperador y a participar en ciertos ritos paganos. Esa diferencia comenzó a levantar sospechas, y poco a poco las persecuciones se intensificaron. Pero lo asombroso es que, en lugar de destruir al cristianismo, esas persecuciones lo fortalecieron. La sangre de los mártires se convirtió en semilla de nuevos cristianos, y la Iglesia continuó creciendo, ahora con una identidad cada vez más clara. La etapa de los apóstoles fue, en esencia, una época de siembra. Con mucho esfuerzo, entre viajes peligrosos, persecuciones, cárceles y hasta muertes violentas, aquellos primeros testigos extendieron la fe a lo largo del imperio. Su valentía y su fidelidad sentaron las bases de la Iglesia que conocemos hoy. Cada comunidad fundada, cada carta escrita, cada testimonio ofrecido fue una piedra viva en la construcción de algo mucho más grande que ellos mismos. Con su entrega demostraron que la Iglesia no se sostenía por el poder humano, sino por la fuerza del Espíritu de Dios que actuaba en medio de ellos. Cuando los últimos apóstoles fueron muriendo, el testimonio que dejaron ya había echado raíces profundas. El mensaje de Jesús se había extendido a numerosas ciudades, había traspasado culturas y lenguas, y había encendido en miles de corazones la certeza de que un nuevo camino se abría en la historia. Lo que comenzó con un pequeño grupo de hombres en Galilea se había transformado en una comunidad en expansión, viva, dinámica y capaz de resistir las pruebas más duras. La Iglesia estaba en marcha, y nada podría detenerla. El cristianismo, nacido en una pequeña región marginal del Imperio Romano, estaba destinado a convertirse en una de las fuerzas espirituales y sociales más influyentes de la historia. Pero este proceso no fue instantáneo. Se trató de un camino lento, lleno de obstáculos, incomprensiones y, en muchos casos, persecuciones. El cristianismo comenzó como un pequeño movimiento dentro del judaísmo, pero poco a poco se transformó en una fe universal, abierta a todos los pueblos, sin importar su origen, su condición social o su cultura. Este fue uno de los grandes secretos de su expansión. En un principio, los seguidores de Jesús eran vistos como una secta judía más, y las autoridades romanas no prestaban demasiada atención. Mientras los conflictos se mantuvieran dentro de la comunidad judía, el imperio no intervenía de manera directa. Pero a medida que los cristianos comenzaron a diferenciarse claramente de los judíos, y sobre todo cuando su mensaje empezó a atraer a gentiles, es decir, a personas no judías, el movimiento empezó a llamar la atención. Esta apertura fue gracias, en gran medida, a San Pablo,
quien predicó que el mensaje de Cristo era universal y no estaba limitado a las prácticas rituales judías. Las cartas de Pablo, dirigidas a comunidades cristianas en lugares como Roma, Corinto, Efeso o Tesalónica, muestran cómo ya desde muy temprano el cristianismo se había extendido por las principales ciudades del imperio. Esto no era casualidad. El Imperio Romano contaba con una extensa red de caminos, un idioma común, el griego en Oriente y el latín en Occidente, así como rutas marítimas seguras. Estas condiciones facilitaron la movilidad de misioneros, comerciantes y viajeros que llevaban consigo la nueva fe. El cristianismo ofrecía algo distinto a las religiones tradicionales del imperio. Mientras que el culto a los dioses romanos era visto como una obligación cívica y muchas veces superficial, la fe cristiana proponía una relación personal con un Dios único, que no solo era todopoderoso, sino también cercano, misericordioso y preocupado por cada persona. Además, el mensaje de igualdad ante Dios resultaba atractivo para los pobres, los esclavos y las mujeres, quienes encontraban en la comunidad cristiana un lugar de dignidad y participación que no tenían en la sociedad romana. Las reuniones de los cristianos eran sencillas pero profundas. Se congregaban en casas privadas para escuchar la enseñanza de los apóstoles, orar juntos y compartir el pan y el vino en memoria de Jesús. Estas comunidades eran conocidas por su solidaridad. Se preocupaban por los enfermos, los huérfanos, las viudas y los más pobres. Esa caridad práctica impresionaba a muchos y les daba una credibilidad que otras religiones no tenían. No obstante, la rápida expansión también trajo consigo problemas. Los cristianos eran malinterpretados y acusados de practicar ritos secretos o de atentar contra las costumbres romanas. Por ejemplo, al negarse a rendir culto al emperador, eran vistos como desleales al Estado, lo que despertaba sospechas y hostilidad. Para los romanos, la religión estaba estrechamente vinculada al orden social y político. Rechazar a los dioses del imperio era casi un acto de traición. Las primeras persecuciones surgieron de manera local y esporádica. Algunas comunidades fueron atacadas por multitudes enfurecidas que veían en los cristianos a culpables de desgracias públicas, como plagas o incendios. Uno de los episodios más famosos ocurrió bajo el emperador Nerón, quien, tras el incendio de Roma en el año 64, culpó a los cristianos y ordenó su brutal ejecución. Según la tradición, fue entonces cuando murieron Pedro y Pablo, mártires que se convirtieron en pilares de la fe. A pesar de la persecución, el cristianismo siguió creciendo. Lejos de destruir la fe, la sangre de los mártires se convirtió en semilla de nuevos creyentes. El testimonio de hombres y mujeres que enfrentaban la muerte con serenidad y esperanza en la resurrección impactaba profundamente en quienes los observaban. Para muchos, era una prueba viva de que los cristianos tenían algo que valía más que la vida misma. En los siglos II y III, el cristianismo ya se había extendido por casi todas las provincias del imperio, desde las tierras de Siria y Egipto hasta la lejana Galia y Britania. En ciudades como Alejandría, Antioquía y Cartago surgieron importantes centros de reflexión teológica. Intelectuales como Justino Mártir, Ireneo de León y Tertuliano comenzaron a defender la fe frente a las críticas de los filósofos paganos y a dar forma a una doctrina cada vez más estructurada. Uno de los grandes retos de la Iglesia en este tiempo fue mantener la unidad. Al crecer, aparecieron diferentes interpretaciones y enseñanzas que ponían en peligro la cohesión de la comunidad. Algunas de estas corrientes, consideradas heréticas, obligaron a los obispos a reunirse y clarificar la fe. Poco a poco, el cristianismo fue desarrollando una organización más sólida, con obispos que presidían las comunidades locales, diáconos que asistían en el servicio y presbíteros que guiaban a los fieles. Al llegar al siglo III, a pesar de los intentos de los emperadores de reprimir la fe, el cristianismo había arraigado profundamente en la sociedad romana. No solo había comunidades en las ciudades, sino también en áreas rurales. En muchos lugares, los cristianos eran ya una minoría significativa. El imperio se dio cuenta de que no estaba frente a un culto pasajero, sino ante una fuerza espiritual que transformaba vidas y comunidades. El crecimiento, sin embargo, también generaba tensiones con el poder imperial. Hubo periodos de tolerancia relativa, seguidos de persecuciones más intensas. Las persecuciones de los emperadores Decio y Diocleciano fueron de las más duras, con intentos sistemáticos de destruir la fe, obligar a los cristianos a sacrificar a los dioses y eliminar sus escritos sagrados. Pero ni siquiera estas medidas lograron acabar con el cristianismo. Al contrario, lo fortalecieron. En este contexto, el cristianismo se fue forjando como una religión de resistencia, pero también de esperanza. Los cristianos no buscaban destruir el imperio, pero tampoco renunciaban a su fe por obedecer a los hombres. Su lealtad primera era a Cristo. Y esa fidelidad, que desafiaba al poder más grande de su tiempo,
sembró las bases de una transformación histórica que pronto cambiaría al imperio mismo. El mensaje que había comenzado con un predicador en Galilea, rechazado y crucificado, había recorrido ya el mundo conocido. De las casas humildes de Jerusalén a los palacios de Roma, el nombre de Jesús resonaba en labios de esclavos y de senadores, de campesinos y de filósofos. Nadie podía ignorar ya a los cristianos. La semilla estaba plantada y estaba destinada a dar un fruto inmenso. El cristianismo, en sus primeros siglos, fue una fe que vivió a la sombra de la hostilidad, la sospecha y el peligro constante. No era simplemente que se tratara de una religión nueva, sino que representaba un desafío a las estructuras de poder y a las costumbres profundamente arraigadas del Imperio Romano. Allí donde la religión oficial se mezclaba con la política y el culto a los dioses garantizaba, según los romanos, la estabilidad del Estado, la negativa de los cristianos a participar en esos rituales era vista como un acto de rebeldía, incluso de traición. Fue en este clima de tensión que surgieron las persecuciones, y con ellas, la figura de los mártires, quienes darían testimonio con su vida y su muerte de la radicalidad de su fe. En un principio, las persecuciones no fueron uniformes ni constantes. No existía una política imperial dirigida exclusivamente contra los cristianos. Más bien, se trataba de explosiones locales de violencia, muchas veces alimentadas por rumores y prejuicios. Los cristianos eran acusados de ateísmo, porque rechazaban a los dioses del imperio, de canibalismo, porque en la Eucaristía hablaban de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, o incluso de incesto, porque se llamaban unos a otros hermanos y hermanas y celebraban reuniones secretas. Estas acusaciones, absurdas para quienes conocían la fe, servían de excusa para que las multitudes los atacaran o para que los gobernadores los persiguieran. El primer gran episodio, como ya vimos, ocurrió en tiempos de Nerón, quien culpó a los cristianos del incendio de Roma en el año 64. Según Tácito, los hizo arrojar a las fieras, crucificar o quemar vivos como antorchas en los jardines imperiales. Entre las víctimas, la tradición señala a Pedro y Pablo, apóstoles que sellaron con su sangre la fe que habían predicado. La crueldad de Nerón, sin embargo, no logró extinguir la llama cristiana, más bien, la convirtió en un símbolo de resistencia. Durante los 2 siglos siguientes, la situación varió de un lugar a otro. En ocasiones, los cristianos podían vivir con relativa tranquilidad, siempre y cuando no llamaran demasiado la atención. En otros momentos, bastaba con una denuncia anónima para que fueran arrestados y obligados a sacrificar a los dioses. Quien se negaba, enfrentaba la cárcel, la tortura y, en muchos casos, la muerte. Los emperadores Trajano, Adriano y Marco Aurelio, aunque no emprendieron campañas sistemáticas contra los cristianos, permitieron que los gobernadores actuaran según las circunstancias locales, lo que dio lugar a una serie de martirios célebres. Uno de los más conocidos fue el de Ignacio de Antioquía, obispo y discípulo de los apóstoles, quien fue llevado a Roma para ser ejecutado en el anfiteatro. Durante el camino escribió cartas a varias comunidades, en las que expresó su deseo de ser trigo de Dios molido por los dientes de las fieras para convertirse en pan puro de Cristo. Su valentía y su profunda espiritualidad dejaron una huella imborrable en la memoria de la Iglesia. Otro caso fue el de Policarpo de Esmirna, anciano obispo que, al ser arrestado, se negó a maldecir a Cristo. Ante la presión de las autoridades, respondió con firmeza: 86 años le he servido, y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría blasfemar contra mi Rey y Salvador? Fue quemado vivo, y su martirio inspiró a generaciones de cristianos. En África del Norte, también se dieron testimonios conmovedores. Entre ellos destacan Perpetua y Felicidad, 2 jóvenes mujeres encarceladas en Cartago. Perpetua era de familia noble y Felicidad una esclava embarazada. Ambas fueron condenadas a morir en la arena, junto a otros compañeros. Sus escritos y relatos, llenos de fe y esperanza, muestran cómo la comunidad cristiana encontraba fortaleza en la unidad y cómo incluso los más vulnerables eran capaces de testimoniar a Cristo con una valentía que desafiaba al poder imperial. Con el tiempo, las persecuciones se hicieron más intensas. Bajo el emperador Decio, a mediados del siglo III, se exigió a todos los ciudadanos del imperio que ofrecieran sacrificios a los dioses como prueba de lealtad. Para los cristianos, este edicto fue una dura prueba. Algunos cedieron y renegaron de su fe, otros buscaron esconderse, y muchos aceptaron la muerte antes que negar a Cristo. Esta crisis puso en evidencia la necesidad de reflexionar sobre el perdón y la reconciliación dentro de la Iglesia para quienes habían caído, un tema que marcaría debates posteriores. La persecución más feroz llegó bajo el emperador Diocleciano a inicios del siglo IV. Su objetivo era erradicar por completo el cristianismo. Ordenó destruir templos, quemar las escrituras y encarcelar a los líderes de la comunidad. Fue un tiempo de sufrimiento indescriptible, pero también de resistencia heroica.
Aunque miles de cristianos murieron en el proceso, la fe no desapareció. De hecho, se consolidó aún más. El martirio no solo fortalecía la convicción de los cristianos, sino que también impresionaba a muchos paganos. Ver a hombres, mujeres y niños enfrentar la muerte con serenidad, cantando himnos o rezando, despertaba preguntas. ¿Qué clase de fe era esa que daba tanta fuerza? En muchos casos, los mismos testigos de las ejecuciones terminaban convirtiéndose al cristianismo, convencidos de que algo sobrenatural sostenía a aquellos condenados. Los mártires se convirtieron en verdaderos héroes de la fe. Sus tumbas eran veneradas, sus aniversarios celebrados, y sus relatos transmitidos de comunidad en comunidad. No eran vistos como víctimas derrotadas, sino como vencedores que habían alcanzado la corona de la vida eterna. La Iglesia primitiva desarrolló una teología del martirio. Se entendía que aquellos que daban su vida por Cristo participaban directamente en su pasión y resurrección, convirtiéndose en intercesores poderosos ante Dios. De esta manera, el precio de la fe fue alto, pero el fruto fue inmenso. El cristianismo salió de las persecuciones no debilitado, sino más fuerte y más unido. La sangre derramada de los mártires se convirtió en semilla de nuevos cristianos, como escribió Tertuliano. Y cuando finalmente llegara el tiempo de la libertad con Constantino, la Iglesia estaría preparada para asumir un papel mucho más visible en la historia del mundo. El recuerdo de los mártires, con sus nombres grabados en las catacumbas, sus historias conservadas en actas y su memoria viva en la liturgia, sería siempre un recordatorio de que la fe cristiana había sido probada en el crisol del sufrimiento. Su ejemplo seguiría inspirando a los creyentes, incluso en épocas donde la persecución adoptara otras formas. Después de siglos de persecuciones y mártires, el cristianismo se encontraba en un momento crucial de su historia. Aunque había crecido y se había extendido por todo el Imperio Romano, aún permanecía en una situación de tensión constante con las autoridades. Sin embargo, a comienzos del siglo IV, un acontecimiento transformador cambió para siempre la relación entre la Iglesia y el poder imperial, la conversión del emperador Constantino y la promulgación del Edicto de Milán en el año 313. Este hecho no solo garantizó la libertad religiosa a los cristianos, sino que también abrió la puerta para que la Iglesia se convirtiera en un actor central en la historia del mundo occidental. Constantino, hijo de Constancio Cloro, era un estratega brillante y un líder militar capaz de consolidar su poder en todo el imperio. Pero su destino cambió cuando se preparaba para la batalla del Puente Milvio en 312 contra su rival Magencio. Según la tradición, la noche anterior a la batalla, Constantino tuvo una visión en la que vio una cruz en el cielo con la inscripción, «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Inspirado por esta experiencia, ordenó a sus soldados pintar el símbolo del crismón en los escudos, y el ejército victorioso aseguró su posición como único emperador de Occidente. Este episodio, cargado de elementos milagrosos según los relatos cristianos, marcó el inicio de su relación con el cristianismo. El Edicto de Milán, firmado junto con Licinio, emperador del Oriente, fue un documento revolucionario. Declaraba que los cristianos podían practicar su fe sin temor a persecuciones y que la Iglesia recibiría protección legal. Además, se restituyeron propiedades que habían sido confiscadas durante los periodos de persecución, y se reconoció la legitimidad de la organización eclesiástica. Por primera vez en la historia, la Iglesia podía crecer y estructurarse sin estar amenazada por la autoridad del Estado. La conversión de Constantino tuvo un efecto inmediato en la visibilidad y expansión de la Iglesia. Se construyeron basílicas, se promovieron concilios para resolver disputas doctrinales y se consolidaron las estructuras jerárquicas. Obispos y presbíteros comenzaron a ocupar un lugar destacado no solo en la vida espiritual de las comunidades, sino también en la administración de ciudades y territorios. El cristianismo, que durante siglos había sido un movimiento perseguido y marginal, ahora estaba respaldado por el poder imperial, y esto permitió que su mensaje llegara a niveles de la sociedad que antes eran inaccesibles. Uno de los cambios más significativos fue la manera en que la Iglesia se relacionó con la cultura y la política del imperio. Constantino comprendió que la unidad religiosa podía servir como un instrumento para consolidar la unidad política. Por ello, promovió la cooperación entre las autoridades civiles y eclesiásticas, creando un modelo en el que los obispos no solo guiaban espiritualmente a sus fieles, sino que también desempeñaban funciones sociales y administrativas. La Iglesia se convirtió en un puente entre el poder central y la población, fortaleciendo su influencia y autoridad. El patrocinio imperial también permitió que la Iglesia abordara cuestiones teológicas y organizativas con mayor eficacia. Los concilios ecuménicos comenzaron a reunir a obispos de diferentes regiones para definir la doctrina y resolver conflictos. Uno de los más importantes fue el Concilio de Nicea en 325, convocado por el propio Constantino para unificar la fe cristiana frente a las controversias que surgían, especialmente la herejía arriana,
que negaba la divinidad completa de Cristo. Este concilio no solo clarificó doctrinas fundamentales, sino que también sentó un precedente sobre cómo la Iglesia podría mantener la unidad doctrinal en un contexto de expansión geográfica y cultural. El efecto de estas transformaciones se sintió rápidamente en la vida cotidiana de los cristianos. La construcción de grandes basílicas permitió la celebración pública de la Eucaristía y de otras ceremonias religiosas, consolidando la comunidad en torno a espacios sagrados visibles y permanentes. La Iglesia pudo organizar obras de caridad con mayor alcance, asistiendo a pobres, enfermos y huérfanos, y promoviendo la educación y la formación de líderes espirituales. Todo esto contribuyó a fortalecer el papel del cristianismo en la sociedad romana, transformándolo de un movimiento clandestino a una institución central en la vida pública. La legalización también significó un cambio en la percepción de la fe cristiana por parte de la sociedad. Los cristianos dejaron de ser vistos como un grupo sospechoso o marginal y comenzaron a ocupar posiciones de respeto y autoridad. Su moral, su ética y su organización inspiraron a muchos, y la fe se convirtió en un motor de cohesión social y cultural en un imperio que enfrentaba tensiones internas y amenazas externas. Además, la combinación del respaldo imperial y la vitalidad espiritual de las comunidades contribuyó a que el cristianismo se consolidara como la religión dominante en los siglos posteriores. Sin embargo, esta nueva relación entre Iglesia y Estado no estuvo exenta de desafíos. La cercanía con el poder imperial generó tensiones sobre la independencia de la autoridad eclesiástica y sobre la manera en que la Iglesia debía involucrarse en asuntos políticos. Surgieron debates sobre la fidelidad a la enseñanza de Jesús y la tentación de usar el poder para intereses humanos. Aún así, la oportunidad que ofreció la legalización permitió que la Iglesia consolidara sus estructuras, definiera su doctrina y expandiera su influencia de manera que nunca antes había sido posible. El reinado de Constantino abrió la puerta a una era de transformación profunda. La Iglesia pasó de ser una comunidad perseguida y dispersa a convertirse en un organismo estructurado, con líderes, normas y espacios propios. La capacidad de predicar públicamente, organizar concilios, construir templos y participar en la vida social y política del imperio fortaleció la identidad cristiana y preparó el terreno para que, siglos después, el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del imperio. Así, lo que comenzó como un pequeño movimiento marginal terminó consolidándose en una institución capaz de influir en la historia, la cultura y la política de Occidente. La legalización del cristianismo por Constantino no fue solo un cambio jurídico, sino un punto de inflexión que permitió a la Iglesia cumplir su misión de manera más visible, organizada y duradera. La Iglesia, fortalecida por la experiencia de la persecución y ahora respaldada por el poder imperial, estaba lista para un nuevo capítulo en su historia, su papel como religión dominante en el Imperio Romano y su expansión más allá de sus fronteras. Con la legalización del cristianismo bajo Constantino y su posterior consolidación como religión dominante del Imperio Romano, la Iglesia inició un nuevo capítulo de su historia, el de su influencia en la Edad Media. Este periodo, que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, estuvo marcado por la fusión de la fe con la vida política, social y cultural de Europa. La Iglesia no solo se convirtió en guía espiritual, sino también en una institución que moldeó leyes, educó a la población y sirvió como vínculo entre comunidades dispersas en un continente fragmentado. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Europa se fragmentó en pequeños reinos y territorios gobernados por nobles y reyes locales. En medio de esta fragmentación, la Iglesia se presentó como una autoridad unificadora. Obispos y abades asumieron roles que iban más allá de lo espiritual, administraban territorios, resolvían conflictos y supervisaban el cumplimiento de leyes inspiradas en la moral cristiana. La figura del Papa se consolidó como líder de toda la cristiandad occidental, estableciendo un vínculo entre los diversos reinos y ofreciendo un referente de unidad en tiempos de caos político. La Iglesia también fue un motor cultural. En los monasterios, hombres y mujeres dedicados a la vida religiosa copiaban manuscritos, preservaban el conocimiento antiguo y enseñaban lectura, escritura y latín. Gracias a ellos, obras de autores clásicos y textos sagrados se conservaron durante siglos, permitiendo que el legado de la antigüedad sobreviviera. Además, los monasterios eran centros de innovación agrícola y económica, introduciendo técnicas que ayudaban a la subsistencia y desarrollo de comunidades rurales. Así, la Iglesia no solo cuidaba del alma, sino también del bienestar material y educativo de la población. El cristianismo medieval estaba profundamente integrado en la vida cotidiana. Las festividades religiosas marcaban el calendario anual, las procesiones y misas eran espacios de encuentro social, y los sacramentos guiaban el ciclo de vida de cada persona desde el bautismo hasta la muerte. La fe no era algo separado de la sociedad, permeaba la política, la economía, la moral y la cultura.
Obedecer a la Iglesia y participar en sus rituales era una manera de pertenecer a la comunidad y de recibir protección espiritual. A lo largo de la Edad Media, la Iglesia desarrolló estructuras jerárquicas cada vez más definidas. El Papa encabezaba la cristiandad occidental, seguido por cardenales, obispos y presbíteros. Esta organización permitía coordinar la enseñanza, supervisar la vida de las comunidades y mediar en conflictos políticos y sociales. Al mismo tiempo, surgieron órdenes religiosas como los benedictinos, cistercienses y franciscanos, cada una con su propio carisma y misión, enfocándose en la oración, la educación, la asistencia a pobres y enfermos, y la expansión del Evangelio. El poder temporal de la Iglesia se manifestó de manera notable en su influencia sobre los reyes y emperadores. Aunque en teoría el poder político y el espiritual eran distintos, en la práctica la Iglesia podía legitimar el gobierno mediante coronaciones y bendiciones. Esto generó tensiones, como las que se vivieron durante la querella de las investiduras, donde emperadores y papas debatieron sobre quién tenía la autoridad para nombrar obispos. Sin embargo, esta relación entre poder secular y espiritual también permitió que la Iglesia tuviera capacidad de mediación y de protección de los más débiles, influyendo en la política de manera significativa. El arte y la arquitectura medieval reflejaban la centralidad de la fe. Catedrales góticas y románicas, con sus torres, vitrales y esculturas, no eran solo obras de belleza, sino manifestaciones de la espiritualidad y del poder de la Iglesia. Cada detalle contaba historias bíblicas y enseñaba a la población analfabeta la narrativa cristiana. La música sacra, como los cantos gregorianos, acompañaba los rituales, creando una atmósfera de solemnidad y devoción que unía a la comunidad. A lo largo de este periodo también se produjeron momentos de expansión y evangelización. Misioneros y órdenes religiosas llevaron la fe cristiana a regiones remotas de Europa, como los territorios germánicos, escandinavos y eslavos. Esta labor no solo transformó las creencias locales, sino que también consolidó la unidad cultural y religiosa del continente. La Iglesia actuaba como un puente entre pueblos, promoviendo la cooperación y la integración bajo un mismo marco espiritual. No obstante, la Edad Media no estuvo exenta de conflictos internos. Surgieron herejías y movimientos de reforma que cuestionaban la autoridad eclesiástica o la manera de vivir la fe. La Iglesia respondió a estos desafíos con medidas de disciplina, concilios, y en algunos casos, tribunales como la Inquisición, que buscaban preservar la ortodoxia. Estos episodios muestran la tensión constante entre la fidelidad al mensaje original del Evangelio y la consolidación de una institución poderosa con influencia temporal. Otro aspecto central fue la relación de la Iglesia con la economía y la sociedad. Los diezmos, las donaciones y las propiedades que la Iglesia administraba le permitieron sostener monasterios, catedrales y obras de caridad. Esto reforzaba su presencia en la vida cotidiana de la población y le daba independencia económica para actuar como mediadora entre los diferentes poderes. Además, la Iglesia promovía normas éticas en los negocios, la justicia social y la protección de los más vulnerables, consolidando su papel como guía moral. La espiritualidad de la Edad Media también se caracterizó por un profundo sentido de trascendencia. La vida era vista como un camino hacia la salvación, y la Iglesia ofrecía los medios para alcanzarla a través de la oración, los sacramentos y la participación en la comunidad. La devoción popular, las peregrinaciones y las fiestas religiosas creaban un tejido social en torno a la fe, reforzando la identidad cristiana en un mundo fragmentado. Hacia finales de la Edad Media, la Iglesia se había consolidado como la institución central de Europa. Su influencia abarcaba todos los aspectos de la vida: política, educación, economía, cultura y espiritualidad. La fusión de poder y fe, aunque compleja y a veces problemática, permitió que el cristianismo se mantuviera como la fuerza unificadora más importante del continente, sentando las bases para la modernidad y dejando un legado profundo que aún hoy se percibe en la cultura occidental. Durante la Alta Edad Media, la Iglesia consolidó no solo su poder espiritual, sino también su influencia política y social. Sin embargo, esta combinación de autoridad religiosa y temporal llevó a situaciones complejas, en las que la fe se mezclaba con intereses estratégicos, económicos y militares. Uno de los episodios más emblemáticos de esta tensión fueron las Cruzadas, expediciones militares promovidas por la Iglesia que buscaban, oficialmente, recuperar los lugares sagrados de Jerusalén y proteger a los peregrinos cristianos. Las Cruzadas, que comenzaron a finales del siglo XI, son un reflejo de cómo la religión podía convertirse en motor de acción política, generando tanto fervor espiritual como conflictos devastadores. El contexto de las Cruzadas surge de un mundo fragmentado y cambiante. En Europa, reinos y principados buscaban expandir su influencia y controlar rutas comerciales. Al mismo tiempo, el Imperio bizantino, cristiano y heredero de Roma, enfrentaba la presión de los turcos selyúcidas,
quienes habían conquistado territorios estratégicos en Asia Menor y amenazaban las rutas hacia Tierra Santa. Fue en este escenario que el Papa Urbano II lanzó, en el Concilio de Clermont en 1095, un llamado a los cristianos: defender la fe, proteger a los peregrinos y recuperar Jerusalén de los musulmanes. Su discurso fue una combinación de fervor religioso, promesas de indulgencia y apelaciones al honor caballeresco. La respuesta fue inmediata y masiva. Nobles, caballeros y campesinos de toda Europa se sumaron a la Primera Cruzada, movidos por motivos espirituales, económicos o incluso personales. La idea de ganar el perdón de los pecados y la vida eterna actuaba como un incentivo poderoso. Las primeras expediciones lograron conquistar Jerusalén en 1099, y establecieron una serie de estados cruzados en la región, aunque su estabilidad fue limitada. La victoria no solo representaba un triunfo militar, sino un símbolo de la capacidad de la Iglesia para movilizar a millones de personas en nombre de la fe. Sin embargo, las cruzadas también revelaron las tensiones y contradicciones inherentes a la relación entre religión y poder. Mientras que el objetivo declarado era proteger lugares santos y peregrinos, muchos participantes buscaban riqueza, prestigio o poder territorial. La violencia, la brutalidad y los saqueos se convirtieron en una realidad dolorosa, tanto para musulmanes como para judíos y cristianos locales. Esto generó críticas internas y cuestionamientos sobre la legitimidad moral de las cruzadas, dejando claro que la acción política podía contaminar el ideal espiritual. A lo largo de los siglos XI y XIII, se sucedieron varias cruzadas, cada una con sus propias características. La Segunda Cruzada, 1147 a 1149, liderada por reyes europeos, fracasó en sus objetivos militares, mientras que la Tercera Cruzada, 1189 a 1192, protagonizada por figuras como Ricardo Corazón de León, logró acuerdos parciales que permitieron cierta libertad de peregrinación. Aunque los resultados militares fueron mixtos, las cruzadas consolidaron la idea de que la Iglesia podía ejercer influencia directa sobre la política y la guerra, transformando la percepción de la fe en un instrumento de poder. Las cruzadas también tuvieron un impacto profundo en la sociedad europea. Generaron intercambios culturales y comerciales entre Oriente y Occidente, introdujeron nuevas ideas, productos y conocimientos, y fortalecieron el papel de la Iglesia como mediadora en asuntos internacionales. Monasterios, órdenes religiosas y clérigos participaron activamente en la logística, financiación y legitimación de estas expediciones, demostrando que la fe podía movilizar recursos y personas de manera sin precedentes. Sin embargo, la combinación de fe y política tuvo también consecuencias negativas duraderas. La violencia ejercida durante las cruzadas, en ocasiones contra cristianos locales, musulmanes y judíos, dejó heridas profundas que marcaron las relaciones entre religiones y culturas. La idea de guerra santa se convirtió en un concepto polémico, mostrando cómo el poder religioso podía justificar acciones humanas que estaban lejos del mensaje central del Evangelio. Estas tensiones serían objeto de reflexión y crítica dentro de la Iglesia en siglos posteriores. Otro aspecto relevante fue la aparición de órdenes militares, como los templarios y los hospitalarios, que surgieron durante las cruzadas con la misión de proteger peregrinos y territorios cristianos. Estas órdenes combinaban la disciplina militar con la vida religiosa, y llegaron a acumular poder económico y político considerable. Su existencia reflejaba la complejidad de la época. La fe estaba íntimamente ligada a la acción social, la defensa y, en algunos casos, la guerra. A pesar de los problemas y conflictos, las cruzadas también reforzaron la identidad cristiana en Europa. El llamado a defender la fe y participar en estas expediciones consolidó la idea de una cristiandad unida frente a amenazas externas. La Iglesia, al ejercer su autoridad moral y espiritual, logró fortalecer su posición como institución central, capaz de influir en la política, la economía y la vida cotidiana de millones de personas. Es importante notar que las cruzadas no solo tuvieron un efecto en Tierra Santa. En Europa, también se lanzaron expediciones contra grupos considerados heréticos o contra territorios vecinos, mostrando cómo la combinación de religión y poder podía extenderse más allá del objetivo original. Esto reflejaba un desafío permanente para la Iglesia: mantener la fidelidad a la enseñanza de Cristo mientras se involucraba en asuntos políticos y militares de gran complejidad. Hacia finales de la Edad Media, las cruzadas habían dejado un legado ambivalente. Por un lado, demostraron la capacidad de la Iglesia para movilizar a toda Europa y consolidar su influencia. Por otro, revelaron los peligros de mezclar fe y poder humano, dejando lecciones que serían debatidas durante siglos. La experiencia de estas expediciones moldeó la manera en que la Iglesia abordaría la política, la guerra y la diplomacia en el futuro, influyendo en la transición hacia la Edad Moderna. En conclusión, las cruzadas representan un momento de tensión y transformación en la historia de la Iglesia. Fueron expediciones impulsadas por la fe, pero también por intereses humanos,
y mostraron cómo la religión podía convertirse en motor de acción política y social. Su estudio nos permite comprender la complejidad de la Iglesia medieval, una institución espiritual, pero también política, cultural y militar, que buscaba mantener su autoridad, proteger la fe y moldear la sociedad según los valores cristianos, aunque a veces con resultados contradictorios. La Edad Media tardía dejó a Europa en un contexto de cambios profundos. La Iglesia, que durante siglos había sido la institución central de la vida espiritual, social y política, comenzaba a enfrentar tensiones internas y externas. Corrupción, abuso de poder, venta de indulgencias y la acumulación excesiva de riquezas generaban críticas tanto dentro como fuera de la Iglesia. Este escenario preparó el terreno para uno de los episodios más decisivos de la historia cristiana, la Reforma. La Reforma no solo cuestionó prácticas y doctrinas, sino que abrió la puerta a un proceso de renovación y transformación que marcaría para siempre la relación de la Iglesia con la sociedad y la política. El impulso de la Reforma comenzó con la figura de Martín Lutero, un monje agustino alemán que en 1517 clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Sus críticas se centraban en la venta de indulgencias, que prometían perdón de los pecados a cambio de dinero, y en la necesidad de que la fe se basara en la palabra de Dios y no en la autoridad humana. La insistencia de Lutero en la salvación por la fe y en la autoridad suprema de las Escrituras provocó un debate que rápidamente se extendió más allá de Alemania, afectando a toda Europa. Las ideas de Lutero encontraron apoyo entre príncipes y ciudadanos que veían en la Reforma no solo un movimiento religioso, sino también una oportunidad de afirmar autonomía frente al poder central de la Iglesia y del Papa. Esto dio lugar a un fenómeno único, la fusión entre motivaciones espirituales y políticas. Por un lado, había un deseo genuino de purificar la fe y retornar a las enseñanzas del Evangelio. Por otro, las élites locales veían la Reforma como una manera de consolidar su autoridad y controlar los recursos eclesiásticos en sus territorios. No todos aceptaron estas reformas de manera pacífica. La Iglesia respondió con medidas de censura, excomuniones y concilios que buscaban reafirmar la ortodoxia. El Concilio de Trento, 1545 a 1563, convocado en respuesta a la Reforma, marcó un momento de renovación y clarificación doctrinal. Allí se reafirmaron la autoridad del Papa, la validez de los sacramentos y la importancia de la tradición junto a la Biblia. Al mismo tiempo, se promovieron reformas internas, se reguló la educación de los sacerdotes, se combatió la corrupción y se impulsaron programas de catequesis y formación espiritual para los fieles. Esta reacción, conocida como la Contrarreforma, permitió a la Iglesia fortalecerse y adaptarse a los desafíos de la época. La Reforma y la Contrarreforma también tuvieron profundas consecuencias sociales y culturales. La traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, promovida por Lutero, permitió que un mayor número de personas pudiera leer y comprender las Escrituras. Esto fomentó la educación, la alfabetización y un sentido de responsabilidad individual frente a la fe. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica reforzó sus órdenes religiosas, como los jesuitas, dedicados a la enseñanza, la misión y la formación moral, lo que contribuyó a la revitalización espiritual de la comunidad cristiana. El impacto político de la Reforma no puede subestimarse. La fragmentación religiosa dio lugar a tensiones y conflictos, desde guerras locales hasta confrontaciones internacionales, como la Guerra de los 30 Años en el siglo XVII. Sin embargo, también llevó a la formalización de tratados y acuerdos que sentaron las bases para la tolerancia religiosa y la coexistencia pacífica entre distintas confesiones cristianas en Europa. Este proceso fue complejo y muchas veces violento, pero resultó en un nuevo equilibrio político y religioso que transformó la geografía espiritual del continente. Otro efecto significativo fue el fortalecimiento de la conciencia individual en la fe. La Reforma promovió la idea de que cada creyente podía acercarse a Dios directamente a través de la oración y la lectura de la Biblia, sin depender únicamente de intermediarios. Esto fomentó una espiritualidad más personal y reflexiva, que influiría en siglos posteriores en la ética, la moral y la vida cotidiana de los cristianos. El arte, la educación y la literatura también se vieron impactados. La Iglesia Católica impulsó un estilo más emotivo y persuasivo en el arte barroco, destinado a inspirar devoción y fe, mientras que las nuevas iglesias protestantes enfatizaron la simplicidad y la claridad en sus espacios de culto, buscando que la palabra de Dios fuera el centro de la experiencia religiosa. Esto refleja cómo la Reforma no solo fue un movimiento doctrinal, sino también cultural, afectando la forma en que la fe se vivía y se experimentaba. A pesar de los conflictos y divisiones, la Reforma y la Contrarreforma demostraron la capacidad de la Iglesia para adaptarse y renovarse. El cuestionamiento de prácticas y la insistencia a la centralidad de la fe y de las Escrituras llevaron a una clarificación doctrinal y a un fortalecimiento espiritual que sería fundamental para los siglos siguientes.
La historia de esta época muestra cómo la Iglesia puede enfrentar crisis profundas y salir de ellas transformada, más consciente de su misión y de su responsabilidad frente a los fieles y la sociedad. En resumen, la Reforma del siglo XVI marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia. Fue un periodo de crisis, cuestionamiento y conflicto, pero también de renovación y clarificación doctrinal. Las tensiones entre poder, fe y autoridad llevaron a la Iglesia a reforzar su estructura, su enseñanza y su compromiso con la formación espiritual de los creyentes. Al mismo tiempo, abrió caminos de mayor participación y conciencia individual en la fe, sentando las bases de la modernidad religiosa y social en Europa. Con el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, la Iglesia experimentó transformaciones profundas que la llevaron a expandirse más allá de Europa y a enfrentarse a nuevos desafíos. La globalización incipiente, los descubrimientos geográficos y la aparición de nuevos imperios coloniales crearon un contexto en el que la Iglesia no solo debía consolidar su influencia en el viejo continente, sino también asumir un papel en territorios lejanos, desde América hasta Asia y África. Esta expansión, al mismo tiempo que difundía la fe cristiana, generaba tensiones éticas, culturales y políticas que marcarían la historia de los siglos siguientes. Los viajes de exploración, iniciados por figuras como Cristóbal Colón, Vasco da Gama y Fernando de Magallanes, llevaron la fe cristiana a continentes previamente desconocidos para los europeos. Los misioneros, entre ellos franciscanos, dominicos y jesuitas, acompañaban estas expediciones con la misión de evangelizar y fundar comunidades cristianas en tierras recién descubiertas. Su labor combinaba la predicación, la educación, la asistencia social y la fundación de escuelas, hospitales y centros religiosos, estableciendo un entramado de instituciones que consolidaría la presencia de la Iglesia a nivel global. Sin embargo, esta expansión no estuvo exenta de conflictos. La llegada de los europeos a América, por ejemplo, implicó el choque entre culturas y sistemas de creencias profundamente distintos. La Iglesia, en muchos casos, se convirtió en mediadora y guía moral frente a los abusos de la colonización, defendiendo los derechos de los pueblos indígenas y promoviendo una evangelización más respetuosa de sus culturas. Figuras como Bartolomé de las Casas destacaron por su labor en defensa de los pueblos originarios, mostrando que la Iglesia también podía ser un agente de justicia social en contextos de desigualdad y opresión. En paralelo, la Iglesia europea enfrentaba nuevos retos internos. La Reforma protestante había dejado un continente dividido, y la Contrarreforma católica continuaba consolidando la disciplina, la educación y la formación espiritual de los fieles. La creación de seminarios, el fortalecimiento de órdenes religiosas y la promoción de la educación católica garantizaron que la Iglesia pudiera mantener su cohesión doctrinal y su influencia frente a las nuevas corrientes religiosas y filosóficas que surgían en Europa. El período moderno también vio la aparición de movimientos de pensamiento que cuestionaban la autoridad tradicional y promovían la razón, la ciencia y los derechos individuales. La Ilustración, por ejemplo, planteó desafíos éticos y filosóficos a la Iglesia, cuestionando su papel en la educación, la política y la moral pública. En respuesta, la Iglesia buscó dialogar con la razón y la ciencia, reafirmando su enseñanza y adaptándose a los cambios culturales sin perder su identidad doctrinal. Esto dio lugar a un equilibrio delicado entre tradición y modernidad que caracterizaría su historia en los siglos XIX y XX. A nivel global, los misioneros católicos contribuyeron a la creación de redes educativas y sanitarias que transformaron sociedades enteras. En Asia y África, los jesuitas y otros órdenes promovieron la alfabetización, la enseñanza de oficios y la asistencia médica, integrando la fe con el desarrollo social. La evangelización se convirtió en un vehículo para la educación, la cultura y la cohesión comunitaria, mostrando la capacidad de la Iglesia para influir positivamente en la vida cotidiana de las personas. No obstante, la expansión global también planteó dilemas éticos. La mezcla entre evangelización y colonización generó tensiones sobre la autonomía cultural de los pueblos y la imposición de valores europeos. La Iglesia, consciente de estos conflictos, promovió en algunos casos un enfoque más respetuoso y adaptativo, buscando encarnar el mensaje cristiano sin destruir las identidades locales. Esta estrategia permitió que el cristianismo se arraigara en contextos diversos, convirtiéndose en una fe verdaderamente universal. En el siglo XIX y principios del XX, la Iglesia enfrentó además la modernidad política y social, revoluciones, nacionalismos y la separación entre Iglesia y Estado en muchos países europeos. Estos procesos implicaron la pérdida de privilegios temporales, pero también permitieron a la Iglesia centrarse más en su misión espiritual y social, reforzando su papel como guía moral y ética frente a los cambios vertiginosos de la sociedad moderna. Durante el siglo XX, la Iglesia se involucró en la resolución de conflictos, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz.
Documentos como la encíclica Pacem in Terris del Papa Juan XXIII reflejan cómo la Iglesia buscó dialogar con el mundo moderno, promoviendo justicia social, respeto a la dignidad humana y cooperación internacional. Asimismo, el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, representó una apertura histórica hacia la modernidad, reformó la liturgia, promovió el ecumenismo, fortaleció la participación de los laicos y reafirmó el compromiso de la Iglesia con el mundo contemporáneo. En la actualidad, la Iglesia continúa enfrentando desafíos complejos: la secularización, el relativismo moral, los conflictos sociales y la globalización cultural. Sin embargo, mantiene su papel como guía espiritual y agente de cambio social, adaptando sus estructuras y su mensaje a los tiempos modernos. La expansión global, iniciada siglos atrás, ha hecho que la Iglesia sea verdaderamente internacional, presente en todos los continentes y capaz de influir en culturas diversas, siempre con el objetivo de transmitir el mensaje de Cristo y servir a la humanidad. En conclusión, la época moderna y contemporánea muestra a la Iglesia en un proceso constante de expansión, adaptación y reflexión. Desde los viajes de exploración y la evangelización global hasta los desafíos de la modernidad y la secularización, la Iglesia ha buscado mantener su misión espiritual mientras interactúa con un mundo en cambio permanente. Su historia en este periodo demuestra su capacidad para combinar tradición y renovación, fe y acción social, espiritualidad y cultura, consolidándose como una institución global con influencia duradera en la historia de la humanidad. La historia de la Iglesia en América Latina está profundamente ligada a los procesos de colonización y evangelización que comenzaron a finales del siglo XV. La llegada de Cristóbal Colón en 1492 y la posterior conquista española y portuguesa marcaron el inicio de un encuentro cultural sin precedentes, donde la fe cristiana se mezcló con las tradiciones indígenas, africanas y europeas. Este encuentro generó un sincretismo religioso complejo, un proceso de transformación social y espiritual que continúa moldeando la identidad de la región hasta nuestros días. Desde el inicio, la Iglesia se convirtió en un actor central en la colonización. Misioneros franciscanos, dominicos y jesuitas acompañaron a los conquistadores con la misión de evangelizar, fundar comunidades cristianas y educar a la población indígena. Su labor incluía enseñar la fe cristiana, organizar parroquias, fundar escuelas y hospitales, y traducir catecismos a lenguas locales. En muchos casos, los misioneros buscaron proteger a los pueblos originarios frente a los abusos de los colonizadores, defendiendo sus derechos y promoviendo un evangelio que integrara justicia y misericordia. Bartolomé de las Casas, por ejemplo, es recordado por su defensa de los derechos de los indígenas y por su insistencia en que la evangelización debía basarse en el respeto y la comprensión cultural. El sincretismo religioso fue una característica fundamental de la Iglesia en América Latina. Las creencias indígenas, sus rituales y cosmologías no desaparecieron, más bien, se fusionaron con el cristianismo. Así surgieron expresiones de fe únicas, donde santos cristianos eran venerados junto a deidades locales, y las fiestas religiosas incorporaban elementos de las culturas originarias. Este proceso permitió que el cristianismo se arraigara profundamente en la vida cotidiana, convirtiéndose en un elemento de identidad cultural y social. Durante la época colonial, la Iglesia ejerció un poder considerable, no solo espiritual sino también social y económico. Poseía tierras, administraba recursos y supervisaba la educación y la moral de la población. Las órdenes religiosas establecieron escuelas y universidades que serían centros de formación intelectual y cultural, mientras que los conventos y parroquias se convirtieron en espacios de cohesión comunitaria. Esta estructura permitió a la Iglesia influir en la vida cotidiana de la población, consolidando su presencia y autoridad. A partir del siglo XIX, con los procesos de independencia, la Iglesia enfrentó nuevos desafíos. En varios países latinoamericanos, la separación entre Iglesia y Estado, los movimientos liberales y la secularización generaron tensiones. La Iglesia perdió privilegios temporales, pero mantuvo su autoridad espiritual y su influencia moral. Adaptarse a un nuevo contexto político implicó renovar sus estrategias pastorales, reforzar la educación religiosa y profundizar en la formación de líderes capaces de guiar a las comunidades en un mundo cambiante. El siglo XX marcó un giro significativo con la aparición de la teología de la liberación, un movimiento que buscaba combinar el mensaje cristiano con la justicia social y la defensa de los pobres y marginados. Inspirados por el Evangelio y los principios de solidaridad, los teólogos y líderes religiosos comenzaron a cuestionar las estructuras de poder que perpetuaban la desigualdad y la opresión. Este enfoque generó tanto entusiasmo como controversia, ya que la Iglesia debía equilibrar su misión espiritual con su compromiso con la transformación social, enfrentando a menudo tensiones políticas y culturales en los países donde operaba. Además, la Iglesia latinoamericana se caracterizó por un profundo compromiso con la comunidad. Desde las parroquias hasta las organizaciones de base,
Promovió la participación activa de los laicos, la educación popular y la defensa de derechos humanos. La fe no era solo una práctica individual, se vivía colectivamente, influyendo la política, la economía y la cultura. Las celebraciones religiosas, las peregrinaciones y las fiestas patronales se convirtieron en espacios de identidad y cohesión social, donde se integraban elementos de la historia, la cultura y la espiritualidad local. El papel de la Iglesia en América Latina también estuvo marcado por su capacidad de adaptación. Frente a los desafíos de la modernidad, la secularización y los movimientos sociales, logró mantener su relevancia, ofreciendo guía moral, educación, asistencia social y liderazgo comunitario. La combinación de fe, cultura y acción social permitió que la Iglesia se consolidara como un actor central en la región, capaz de influir en la historia y la vida cotidiana de millones de personas. Hoy, la Iglesia en América Latina sigue enfrentando retos significativos, desde la pérdida de feligreses hasta los desafíos éticos y sociales de un mundo globalizado. Sin embargo, continúa siendo una institución vital, comprometida con la evangelización, la justicia social y la formación integral de las personas. Su historia demuestra que la fe cristiana, al integrarse con la cultura y la vida de los pueblos, puede ser un motor de transformación y un vínculo que une a comunidades diversas bajo un mismo mensaje de esperanza y solidaridad. En síntesis, la historia de la Iglesia en América Latina combina evangelización, sincretismo y acción social. Desde los tiempos de la colonización hasta los movimientos de liberación y renovación, la Iglesia ha sabido adaptarse a contextos cambiantes, defendiendo la fe, promoviendo la justicia y construyendo comunidad. Su influencia abarca lo espiritual, lo cultural y lo social, convirtiéndose en un referente esencial para entender la identidad y la historia de la región. A lo largo de su historia, la Iglesia ha enfrentado divisiones internas profundas, desde la Reforma Protestante en el siglo XVI hasta conflictos doctrinales y culturales en diversas regiones del mundo. Estas divisiones no solo afectaron la unidad espiritual de los cristianos, sino que también generaron tensiones sociales y políticas. Frente a esta realidad, surgió en el siglo XX un movimiento renovador conocido como ecumenismo, cuyo objetivo central ha sido promover el diálogo, la cooperación y la reconciliación entre las diferentes confesiones cristianas, buscando recuperar la unidad que Jesús había deseado para su Iglesia. El ecumenismo moderno tomó fuerza con la fundación del Consejo Mundial de Iglesias en 1948, un organismo internacional que buscaba facilitar el entendimiento y la colaboración entre protestantes, ortodoxos y otras denominaciones cristianas. La Iglesia Católica, aunque inicialmente cautelosa, se unió plenamente a este esfuerzo tras el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965. En documentos conciliares como Unitatis Redintegratio, se reafirmó la importancia del diálogo ecuménico, subrayando que la búsqueda de unidad no significaba renunciar a la propia identidad doctrinal, sino reconocer el valor y la riqueza de otras tradiciones cristianas. El ecumenismo se ha desarrollado en varias dimensiones: teológica, pastoral y social. En el plano teológico, ha promovido conversaciones profundas sobre la interpretación de la Biblia, los sacramentos, la autoridad eclesiástica y la doctrina de la salvación. Estas discusiones buscan identificar puntos de convergencia y reducir malentendidos históricos, fomentando una comprensión más amplia y respetuosa de la diversidad cristiana. En el plano pastoral, el ecumenismo ha permitido iniciativas conjuntas, como celebraciones compartidas, programas educativos y proyectos de servicio comunitario, que fortalecen la cooperación práctica entre las distintas confesiones. Uno de los ejemplos más claros del ecumenismo en acción es la colaboración en proyectos de ayuda humanitaria y justicia social. Iglesias católicas, protestantes y ortodoxas han trabajado juntas para atender a refugiados, víctimas de conflictos armados, desastres naturales y pobreza extrema. Estas acciones demuestran que, más allá de diferencias doctrinales, los cristianos pueden unirse en torno a valores comunes como la compasión, la solidaridad y la defensa de la dignidad humana. La cooperación ecuménica fortalece la credibilidad de la Iglesia como fuerza de transformación social y promueve la unidad visible en el testimonio de la fe. El ecumenismo también ha tenido un impacto significativo en la relación con otras religiones. Aunque su objetivo principal es la unidad cristiana, el diálogo interreligioso comparte principios similares: comprensión mutua, respeto y cooperación en temas de interés común. La Iglesia Católica, especialmente a partir del Concilio Vaticano II con documentos como Nostra Aetate, ha promovido el respeto por las otras tradiciones religiosas, reconociendo valores y enseñanzas que pueden contribuir al bien común y a la paz mundial. Este enfoque refleja la apertura de la Iglesia a la diversidad y su compromiso con la fraternidad humana. A lo largo de las últimas décadas, el ecumenismo ha enfrentado desafíos. Las diferencias históricas, culturales y doctrinales no desaparecen de manera automática, y la resistencia de algunos sectores a la cooperación puede limitar los avances.
Sin embargo, los logros alcanzados son significativos. Acuerdos bilaterales sobre doctrina y práctica, declaraciones conjuntas sobre temas éticos y sociales, y la creación de espacios de encuentro donde cristianos de distintas confesiones comparten experiencias de fe y acción comunitaria. Estos avances muestran que la unidad es posible cuando se prioriza el diálogo, la paciencia y el respeto mutuo. La figura de los líderes religiosos ha sido crucial en el impulso ecuménico. Papas como Juan Pablo II y Francisco han promovido encuentros históricos con líderes de otras denominaciones, enviando mensajes de reconciliación y colaboración. Estos gestos simbólicos y prácticos generan un efecto inspirador, recordando a los cristianos que la unidad no es solo un ideal teórico, sino una meta tangible que puede influir en la vida de las comunidades y en la construcción de un mundo más justo y solidario. El ecumenismo también influye en la formación teológica y educativa. Seminarios y universidades cristianas han incorporado programas que fomentan el conocimiento de otras tradiciones, la comprensión de la historia de las divisiones y el desarrollo de habilidades para el diálogo interconfesional. Esto prepara a las nuevas generaciones de líderes y laicos para participar activamente en la construcción de una iglesia más unida y capaz de colaborar con otros cristianos en la misión evangelizadora y en la transformación social. Otro aspecto relevante es el impacto del ecumenismo en la cultura y la sociedad. La colaboración entre cristianos de distintas denominaciones promueve valores de tolerancia, diálogo y cooperación, contribuyendo a reducir conflictos y fomentar el respeto en contextos multiculturales y plurireligiosos. Esto se refleja en iniciativas conjuntas en educación, medios de comunicación y actividades comunitarias, donde la unidad cristiana se convierte en un ejemplo tangible de armonía y servicio. En resumen, el ecumenismo representa una etapa renovadora en la historia de la Iglesia. No busca borrar las diferencias, sino reconocerlas y trabajar juntas por el bien común. Su desarrollo evidencia que la Iglesia puede aprender de la diversidad, fortalecer sus valores y promover la unidad visible entre los cristianos, siguiendo el mandato de Cristo de ser uno en espíritu y misión. A través del diálogo, la cooperación y la acción compartida, la Iglesia demuestra que la unidad no es solo una meta espiritual, sino una fuerza capaz de transformar sociedades y construir puentes entre culturas y comunidades. El camino del ecumenismo continúa abierto, y aunque enfrenta desafíos históricos y contemporáneos, sus avances muestran que la Iglesia puede mantener su identidad doctrinal mientras fomenta la reconciliación y el entendimiento. Este proceso no solo beneficia a los cristianos, sino que ofrece un modelo de diálogo, respeto y cooperación aplicable a la convivencia humana en general, demostrando que la historia de la Iglesia es también la historia de su capacidad para adaptarse, renovarse y acercarse a la visión de unidad y fraternidad que Cristo deseó para su Iglesia. La llegada de la modernidad trajo consigo transformaciones profundas en la sociedad, la política, la ciencia y la cultura. La Iglesia, que había sido durante siglos la institución central de la vida espiritual y social, se vio confrontada con nuevos desafíos: el secularismo creciente, el avance del pensamiento científico, la autonomía de los estados y la redefinición de la moral pública. La tensión entre tradición y cambio se volvió una característica de la relación de la Iglesia con el mundo moderno, obligándola a adaptarse sin perder su identidad ni su misión fundamental. Durante los siglos XVIII y XIX, el surgimiento de movimientos como la Ilustración promovió la razón, la libertad individual y la crítica a la autoridad tradicional, incluyendo la autoridad religiosa. La Iglesia fue percibida por muchos sectores como un obstáculo para el progreso y la ciencia, lo que generó conflictos y, en algunos casos, persecuciones. Sin embargo, la respuesta eclesial no se limitó a la defensa pasiva. Surgieron intelectuales, teólogos y líderes que buscaron dialogar con las ideas modernas, demostrando que fe y razón pueden complementarse y que la Iglesia podía aportar principios éticos y morales al debate público. Uno de los desafíos más visibles fue la secularización de la educación y del Estado. La Iglesia, que había tenido un rol central en la enseñanza y la formación cultural, vio cómo muchas instituciones educativas pasaban a manos civiles. Esto generó la necesidad de fortalecer sus propios colegios, universidades y programas de formación, así como de promover la educación religiosa en paralelo a la formación científica y profesional. Este esfuerzo buscaba asegurar que la fe no desapareciera en un contexto cada vez más plural y crítico. El avance de la ciencia y la tecnología también planteó interrogantes sobre la relación entre la fe y el conocimiento. Descubrimientos en astronomía, biología y física, así como teorías sobre el origen de la vida y del universo, desafiaron interpretaciones tradicionales de la Biblia. La Iglesia respondió fomentando un diálogo con la ciencia, promoviendo que la razón y la fe no se excluyen, sino que pueden complementarse para comprender mejor la creación y el sentido de la vida. Este enfoque fue clave para mantener la relevancia de la Iglesia en un mundo que valoraba el conocimiento científico. El siglo XX trajo consigo cambios aún más acelerados: industrialización, urbanización, guerras mundiales y movimientos sociales de gran alcance.
La Iglesia tuvo que adaptarse a la complejidad de sociedades diversas y multiculturales, en las que la autoridad religiosa ya no era incuestionable. En este contexto, el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, representó un hito en la historia moderna de la Iglesia. Abrió las puertas al diálogo con la cultura contemporánea, reformó la liturgia, promovió la participación activa de los laicos y enfatizó la importancia de la pastoral centrada en la comunidad y en los problemas sociales. El concilio reafirmó la necesidad de que la Iglesia estuviera presente en el mundo moderno como testigo de la fe, pero también como promotora de justicia, solidaridad y derechos humanos. Este enfoque implicó la creación de programas de desarrollo social, educación popular, atención a los pobres y defensa de la dignidad humana, mostrando que la Iglesia puede ser un actor moral y social relevante incluso en contextos altamente secularizados. La secularización, aunque representa un desafío, también ha impulsado a la Iglesia a renovar su mensaje y su manera de comunicar la fe. Se ha promovido la evangelización a través de medios modernos, incluyendo radio, televisión, Internet y redes sociales, adaptando la catequesis y la formación espiritual a un público que interactúa con la cultura digital. Esta capacidad de adaptación evidencia que la Iglesia no solo busca sobrevivir en un mundo secular, sino dialogar y ser testigo de la fe en contextos nuevos y complejos. Otro desafío moderno es la pluralidad religiosa y cultural. La coexistencia con personas de diferentes creencias exige un enfoque de respeto, diálogo y cooperación. La Iglesia ha promovido el ecumenismo y el diálogo interreligioso, reconociendo que la paz y la justicia social requieren colaboración entre distintas tradiciones y valores. La interacción con otras religiones y culturas permite a la Iglesia cumplir su misión de manera más inclusiva y constructiva. A nivel social, la Iglesia ha trabajado para ofrecer respuestas a problemas contemporáneos como la pobreza, la desigualdad, la migración, la violencia y la degradación ambiental. Documentos papales recientes, como Laudato Si, muestran un compromiso con la ética ecológica, la justicia social y la responsabilidad compartida hacia el planeta, integrando la enseñanza moral con la acción concreta. Este enfoque demuestra que la Iglesia puede combinar tradición y modernidad, espiritualidad y praxis social, fe y ética contemporánea. El mundo moderno también ha puesto a prueba la autoridad moral de la Iglesia frente a los escándalos internos y las críticas sobre abuso de poder. La transparencia, la rendición de cuentas y la reforma institucional se han convertido en prioridades para recuperar la confianza de los fieles y de la sociedad en general. Estos procesos muestran que la modernidad, con sus exigencias de ética y responsabilidad, puede ser un estímulo para la renovación y el fortalecimiento de la Iglesia. En conclusión, la relación de la Iglesia con la modernidad y la secularización es compleja y desafiante, pero también enriquecedora. La historia reciente demuestra que la Iglesia puede adaptarse, dialogar y renovarse sin perder su esencia doctrinal. Su misión permanece centrada en la evangelización, la formación moral, la promoción de la justicia y el acompañamiento espiritual de los fieles, pero ahora con un enfoque que integra las exigencias y oportunidades de un mundo plural, secular y globalizado. La modernidad no ha disminuido la relevancia de la Iglesia, por el contrario, ha abierto nuevas formas de presencia y testimonio. Su historia en este contexto es la historia de su capacidad para enfrentar retos, aprender de ellos y ofrecer respuestas que combinan fe, razón y compromiso social, manteniéndose como una guía espiritual y ética en un mundo en constante transformación. El siglo XX fue un periodo de profundas transformaciones sociales, políticas y culturales, y la Iglesia se encontró en el centro de muchos de estos cambios. A lo largo de este siglo, la Iglesia no solo enfrentó la modernidad y la secularización, sino que también se involucró activamente en movimientos sociales que buscaban justicia, equidad y defensa de los derechos humanos. Su papel fue complejo: equilibrar la misión espiritual con la acción social, responder a las necesidades de los pobres y marginados, y mantener su identidad doctrinal frente a ideologías políticas diversas. Uno de los ejemplos más relevantes de la participación de la Iglesia en movimientos sociales fue su involucramiento en la defensa de los derechos humanos y la justicia social en contextos de desigualdad y opresión. En América Latina, Europa y África, los clérigos y las comunidades eclesiales se posicionaron como mediadores y defensores de los derechos de los más vulnerables. El compromiso con los derechos humanos reflejaba la enseñanza evangélica de amor, solidaridad y dignidad para todos, y buscaba promover un mundo más justo y equitativo. En América Latina, la teología de la liberación marcó un hito en la historia social de la Iglesia. Este movimiento, surgido a mediados del siglo XX, enfatizó la opción preferencial por los pobres, la crítica a las estructuras de injusticia y la necesidad de transformar la sociedad siguiendo los principios del Evangelio. Sacerdotes, religiosas y comunidades laicas trabajaron en barrios, pueblos y ciudades, promoviendo educación, salud, organización comunitaria y defensa de los derechos de los trabajadores y campesinos.
Aunque la teología de la liberación generó controversia dentro de la Iglesia y frente a gobiernos conservadores, dejó un legado de compromiso social y de acción concreta que aún inspira a muchas comunidades. La Iglesia también desempeñó un papel relevante en la promoción de la paz y la reconciliación en contextos de conflicto. Durante guerras mundiales, dictaduras y conflictos civiles, líderes eclesiásticos actuaron como mediadores y defensores de la vida humana. Documentos papales, como Pacem in Terris del Papa Juan XXIII, subrayaron la importancia de la paz, la justicia y el respeto a la dignidad de las personas, reafirmando la misión de la Iglesia como promotora de valores universales que trascienden fronteras políticas y culturales. El siglo XX fue también testigo de la participación activa de la Iglesia en movimientos educativos y culturales. La creación de escuelas, universidades y centros de formación profesional permitió que millones de personas accedieran a educación de calidad, promoviendo movilidad social y fortaleciendo la identidad cultural y espiritual. Las órdenes religiosas, como los jesuitas, las Hermanas de Caridad y los franciscanos, jugaron un papel central en estos procesos, demostrando que la fe puede integrarse con la acción educativa y social de manera efectiva. La Iglesia no solo trabajó con las instituciones políticas y sociales, sino que también fomentó la organización comunitaria y la participación de los laicos. Movimientos parroquiales, asociaciones juveniles y grupos de acción social permitieron que los fieles se involucraran activamente en la transformación de sus comunidades, promoviendo valores de solidaridad, cooperación y responsabilidad social. Este enfoque fortaleció la relación entre la fe y la vida cotidiana, mostrando que la Iglesia podía ser un motor de cambio desde la base social. A nivel internacional, la Iglesia participó en el desarrollo de redes de cooperación entre iglesias, organizaciones humanitarias y organismos internacionales. La labor conjunta en campañas de asistencia, desarrollo social y promoción de derechos humanos demostró que la Iglesia podía trascender fronteras y actuar como un actor global comprometido con la justicia y la solidaridad. Esta visión internacionalista fortaleció su autoridad moral y amplió su influencia en temas cruciales del siglo XX. El compromiso con los movimientos sociales no estuvo exento de desafíos. La Iglesia enfrentó críticas por su participación política, su cercanía a ciertos regímenes o su oposición a ideologías revolucionarias. Sin embargo, estas tensiones reflejaban la complejidad de actuar en contextos donde la fe y la justicia social se entrelazan con decisiones políticas y éticas difíciles. La Iglesia, consciente de estas complejidades, buscó mantener un equilibrio entre su misión espiritual y su compromiso social, defendiendo principios evangélicos sin perder su identidad doctrinal. La defensa de los derechos de los pobres, la educación de los marginados y la promoción de la justicia social se convirtieron en marcas distintivas de la Iglesia durante este siglo. Su participación en movimientos sociales reflejó un cambio de paradigma, de una institución centrada únicamente en la salvación espiritual, a un actor comprometido con la transformación integral de la sociedad. Este enfoque integral combinó la pastoral tradicional con la acción social, mostrando que la fe podía ser un motor de cambio concreto y significativo. El legado de la Iglesia en los movimientos sociales del siglo XX continúa vigente. Las comunidades cristianas siguen trabajando en educación, salud, asistencia social y defensa de los derechos humanos. La inspiración de líderes como Óscar Romero, que luchó por la justicia y fue asesinado por su compromiso, muestra que la Iglesia puede actuar con valentía y coherencia frente a situaciones de opresión y violencia. La historia de su participación en los movimientos sociales recuerda que la fe no es solo espiritualidad, sino también acción que transforma vidas y sociedades. En conclusión, la Iglesia en el siglo XX demostró que la fe puede ir de la mano con la justicia social, la educación y la defensa de los derechos humanos. Su participación en movimientos sociales no solo fortaleció su relevancia en la vida cotidiana de las comunidades, sino que también reafirmó su misión de servir a los más necesitados y promover un mundo más justo y solidario. La historia de la Iglesia en este periodo muestra que la fe, cuando se traduce en acción, puede ser un instrumento poderoso para la transformación social y la construcción de un futuro más humano. En el siglo XXI, la Iglesia se enfrenta a un mundo profundamente transformado por la globalización, los avances tecnológicos y los cambios culturales. La interconexión de sociedades, la rapidez de la información y la diversidad de perspectivas plantean nuevos retos para la evangelización y la presencia de la Iglesia en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, estos cambios ofrecen oportunidades inéditas para comunicar la fe, fortalecer comunidades y participar en debates éticos, sociales y culturales a nivel global. La globalización ha permitido que la Iglesia alcance comunidades que antes eran difíciles de conectar. Redes de comunicación, transporte y medios digitales han facilitado la difusión de mensajes, celebraciones litúrgicas y programas educativos. Iglesias, congregaciones y líderes religiosos pueden ahora llegar a millones de personas a través de Internet, redes sociales y plataformas multimedia. Esta capacidad de comunicación masiva transforma la forma en que se vive la fe,
permitiendo una experiencia más inmediata, participativa y conectada con la realidad global. La tecnología también ha cambiado la pastoral y la evangelización. Aplicaciones móviles, transmisiones en vivo de misas, plataformas de formación en línea y comunidades virtuales permiten que la fe se haga presente en la vida diaria de los creyentes, incluso en contextos donde no es posible asistir físicamente a un templo. Esto ha ampliado el alcance de la Iglesia, pero también plantea desafíos: garantizar que la experiencia digital preserve la profundidad espiritual, fomente la comunidad y evite la superficialidad o el consumismo de información religiosa. El mundo contemporáneo plantea además cuestionamientos éticos y morales complejos. Avances en biotecnología, inteligencia artificial, bioética, derechos humanos y medio ambiente exigen que la Iglesia participe en el debate público desde su perspectiva ética y espiritual. Documentos papales recientes, como Laudato Si, del Papa Francisco, reflejan la preocupación por la justicia ambiental y social, integrando la enseñanza de la Iglesia con la responsabilidad hacia la creación y hacia las generaciones futuras. Esta intervención muestra que la fe puede ofrecer principios morales sólidos en un mundo de cambios acelerados y dilemas complejos. La diversidad cultural y religiosa del mundo contemporáneo también desafía a la Iglesia a fortalecer el diálogo interreligioso y el ecumenismo. En sociedades pluralistas, la cooperación con otras confesiones y tradiciones es esencial para promover la paz, la justicia social y la convivencia armónica. El Vaticano y otras instituciones católicas participan activamente en foros internacionales, diálogos interreligiosos y proyectos humanitarios, mostrando que la fe puede ser puente de entendimiento y no un factor de división. La globalización, sin embargo, también genera riesgos de secularización y pérdida de valores tradicionales. La influencia de medios de comunicación, consumo masivo, relativismo cultural y pluralidad de creencias exige que la Iglesia renueve su mensaje, manteniendo la fidelidad a su doctrina mientras adapta sus métodos de comunicación y acción pastoral. Esta tarea requiere creatividad, sensibilidad cultural y una profunda comprensión de las necesidades espirituales contemporáneas. En este contexto, la educación y la formación de líderes religiosos y laicos se vuelven fundamentales. Seminarios, universidades, programas de formación online y escuelas católicas buscan preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos de un mundo globalizado, promoviendo una fe activa, consciente y comprometida con la justicia, la ética y el servicio. La educación no solo fortalece la fe individual, sino que también capacita a comunidades enteras para ser agentes de transformación social y cultural. La Iglesia contemporánea también enfrenta desafíos internos, como la crisis de credibilidad derivada de escándalos y abusos. La transparencia, la rendición de cuentas y la reforma institucional son esenciales para recuperar la confianza de los fieles y del público en general. Estos procesos reflejan la necesidad de coherencia entre la enseñanza moral y la práctica institucional, mostrando que la modernidad exige integridad y responsabilidad en todos los niveles de la vida eclesial. El papel de los laicos ha crecido de manera significativa en el mundo contemporáneo. Movimientos juveniles, asociaciones de voluntariado, comunidades de base y redes de solidaridad permiten que los creyentes participen activamente en la evangelización, la acción social y la promoción de la justicia. Esta participación fortalece la Iglesia, promoviendo una experiencia de fe viva, comunitaria y comprometida con los problemas reales de la sociedad. La globalización también ha abierto nuevas fronteras de acción social para la Iglesia. Proyectos de cooperación internacional, asistencia humanitaria, defensa de los derechos humanos y promoción de la paz muestran que la Iglesia puede actuar en un marco global, aportando ética, moral y espiritualidad en la resolución de problemas complejos. La colaboración con organizaciones internacionales, gobiernos y ONG permite que el impacto de la acción eclesial sea más amplio y efectivo, reafirmando su relevancia en el mundo contemporáneo. Finalmente, el siglo XXI es un periodo de renovación y creatividad en la forma de vivir la fe. La combinación de globalización, tecnología y conciencia social ofrece a la Iglesia herramientas inéditas para cumplir su misión evangelizadora. La historia contemporánea de la Iglesia demuestra que, aunque los tiempos cambien, su esencia permanece: anunciar el mensaje de Cristo, acompañar a los creyentes y promover un mundo más justo, solidario y ético. La modernidad no ha debilitado a la Iglesia, la ha desafiado a ser más presente, más activa y más comprometida con la humanidad. En síntesis, la Iglesia en el mundo contemporáneo es una institución global, interconectada y adaptativa. La globalización y la tecnología han ampliado su alcance y capacidad de acción, mientras que los desafíos éticos, culturales y sociales la impulsan a renovar su misión y métodos. La fe sigue siendo el centro, pero ahora se vive de manera más dinámica, participativa y conectada con los problemas del mundo, mostrando que la Iglesia puede ser puente entre tradición y modernidad, entre espiritualidad y acción social. La juventud ha sido, a lo largo de la historia de la Iglesia,
un componente vital para la renovación y continuidad de la fe. En el siglo XXI, los jóvenes enfrentan un mundo marcado por la globalización, la tecnología, la diversidad cultural y los cambios sociales acelerados. Ante estos retos, la Iglesia ha buscado involucrarlos activamente, fomentando su participación, su formación espiritual y su capacidad de ser agentes de transformación en sus comunidades y en el mundo. Uno de los espacios más significativos de participación juvenil es el movimiento de la pastoral juvenil. Desde el ámbito parroquial hasta encuentros internacionales, la Iglesia promueve actividades que combinan formación espiritual, liderazgo, servicio social y cultura. Ejemplos de ello son los encuentros mundiales de jóvenes organizados por la Iglesia Católica, donde millones de jóvenes de diferentes países se reúnen para compartir fe, cultura y experiencias, fortaleciendo su identidad cristiana y su compromiso con la misión de la Iglesia. La cultura contemporánea influye profundamente en la manera en que los jóvenes viven su fe. La música, el cine, las redes sociales y las expresiones artísticas se convierten en medios para comunicar valores cristianos y generar sentido de pertenencia. La Iglesia ha aprendido a integrarse en estos canales, promoviendo iniciativas culturales que atraen a los jóvenes sin perder la profundidad espiritual. Esta adaptación muestra que la fe puede ser relevante y atractiva en un mundo cambiante, conectando la tradición con la creatividad contemporánea. El voluntariado y el compromiso social son otras dimensiones fundamentales de la participación juvenil. Jóvenes de todo el mundo se involucran en proyectos de ayuda a comunidades marginadas, en programas educativos, ambientales y de salud. Esta acción práctica les permite vivir el Evangelio de manera concreta, desarrollando valores de solidaridad, empatía y responsabilidad. Al mismo tiempo, refuerza la relación entre fe y vida cotidiana, demostrando que la Iglesia no es solo un espacio espiritual, sino también un motor de transformación social. La educación y formación integral es otro eje central. La Iglesia impulsa programas educativos y de formación ética que ayudan a los jóvenes a discernir sus valores, tomar decisiones responsables y participar activamente en la sociedad. Estos programas no solo transmiten doctrina, sino que buscan desarrollar pensamiento crítico, liderazgo, compromiso social y sentido de identidad en un mundo plural. La formación integral permite que los jóvenes sean portadores de la fe, pero también ciudadanos conscientes y comprometidos con la justicia y el bien común. El acompañamiento espiritual es fundamental en la relación de la Iglesia con los jóvenes. Sacerdotes, religiosas y laicos actúan como guías y mentores, ofreciendo espacios de escucha, reflexión y orientación. La atención a las necesidades emocionales, sociales y espirituales de los jóvenes fortalece su fe y les permite enfrentar los desafíos de la vida moderna con esperanza y valores sólidos. Este acompañamiento es clave para construir una juventud comprometida, resiliente y capaz de influir positivamente en sus comunidades. La Iglesia también promueve el diálogo entre jóvenes y adultos, fomentando la colaboración intergeneracional. La transmisión de experiencias, la guía de líderes maduros y la creatividad de los jóvenes generan sinergias que enriquecen la vida comunitaria. Este intercambio fortalece la cohesión y la continuidad de la fe, mostrando que la Iglesia es una comunidad viva donde todas las generaciones tienen un papel significativo. El uso de la tecnología es particularmente relevante para la juventud. Redes sociales, plataformas de comunicación, aplicaciones móviles y contenido audiovisual permiten que los jóvenes se conecten entre sí y con la Iglesia, participando en evangelización, formación y actividades comunitarias. La Iglesia aprovecha estos medios para ofrecer contenido educativo, espiritual y cultural, adaptando su mensaje a los lenguajes y formas de comunicación de la juventud moderna. El compromiso ético y moral de los jóvenes también ha sido estimulado por la Iglesia. La participación en debates sobre justicia social, derechos humanos, cuidado del medio ambiente y ética digital refleja un sentido de responsabilidad y conciencia social. Los jóvenes aprenden a vivir la fe no solo como un acto personal, sino como un compromiso activo con el mundo, integrando valores cristianos en la toma de decisiones y en la construcción de sociedades más justas y solidarias. Finalmente, la Iglesia reconoce que la diversidad cultural, religiosa y social de la juventud exige un enfoque inclusivo y respetuoso. La atención a jóvenes de diferentes contextos, identidades y experiencias permite que todos se sientan parte de la comunidad cristiana. La integración de la diversidad fortalece la unidad de la Iglesia y demuestra que la fe puede adaptarse a distintas realidades sin perder su esencia. En síntesis, la Iglesia y la juventud en el siglo XXI representan una relación dinámica y transformadora. La participación activa, la formación integral, el acompañamiento espiritual, el uso de la tecnología y el compromiso social permiten que los jóvenes se conviertan en protagonistas de la historia de la Iglesia y de la sociedad. La fe se vive de manera concreta, creativa y comprometida, mostrando que la Iglesia puede ser un espacio de sentido, esperanza y transformación en un mundo complejo y cambiante.
En un mundo cada vez más interconectado y plural, la Iglesia ha comprendido que el diálogo interreligioso no es solo una opción, sino una necesidad. La coexistencia de diversas creencias, tradiciones y cosmovisiones plantea desafíos y oportunidades para la promoción de la paz, la justicia y la comprensión mutua. La Iglesia, especialmente a partir del Concilio Vaticano II, ha asumido una postura abierta y proactiva, reconociendo la importancia de establecer puentes con otras religiones sin comprometer su identidad doctrinal. El documento Nostra Aetate, promulgado en 1965, marcó un hito en la historia del diálogo interreligioso. Reconoce el valor de las otras tradiciones religiosas, subraya la búsqueda común de la verdad y la santidad, y promueve el respeto y la colaboración entre creyentes de diferentes fes. Este enfoque renovó la manera en que la Iglesia se relaciona con judíos, musulmanes, budistas, hinduistas y otras comunidades religiosas, promoviendo la paz y la cooperación global. El diálogo interreligioso se desarrolla en múltiples niveles: teológico, social y práctico. En el plano teológico, se buscan puntos de convergencia y se analizan diferencias doctrinales de manera respetuosa, fomentando comprensión y aprendizaje mutuo. En el plano social, se colaboran en proyectos de desarrollo comunitario, educación, asistencia sanitaria y ayuda humanitaria. La acción conjunta demuestra que la cooperación entre religiones puede generar un impacto positivo real en la vida de millones de personas. Uno de los objetivos centrales del diálogo interreligioso es la promoción de la paz y la resolución de conflictos. En regiones afectadas por tensiones religiosas o étnicas, la Iglesia ha mediado entre comunidades, fomentando la reconciliación, el respeto y la coexistencia pacífica. Esta labor demuestra que la fe no es fuente de división, sino un instrumento de unidad y armonía, capaz de generar entendimiento y cooperación entre grupos diversos. El diálogo interreligioso también fortalece la dimensión ética de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Las cuestiones globales como la pobreza, la justicia social, la migración, el cambio climático y los derechos humanos requieren cooperación entre religiones. La Iglesia, al participar en estos debates con otras comunidades de fe, contribuye a construir consensos y soluciones que respeten la dignidad humana y promuevan el bien común. La fe cristiana, en este contexto, se manifiesta como fuerza de transformación ética y social. A lo largo de las últimas décadas, la Iglesia ha establecido instituciones, foros y encuentros internacionales para fomentar el diálogo interreligioso. Conferencias, cumbres y programas educativos permiten que líderes religiosos y laicos compartan experiencias, conocimientos y estrategias de colaboración. Estos espacios promueven confianza, entendimiento y acción conjunta, consolidando relaciones duraderas entre distintas tradiciones religiosas. El diálogo interreligioso también tiene un impacto en la vida de los creyentes. Participar en actividades de cooperación y aprendizaje mutuo fomenta la apertura, la tolerancia y la sensibilidad cultural. Los fieles aprenden a valorar la diversidad y a respetar las creencias de otros, fortaleciendo la convivencia pacífica en comunidades plurales. La fe se vive de manera más madura, consciente y comprometida con la justicia y la armonía social. Sin embargo, el diálogo interreligioso enfrenta desafíos importantes. La resistencia de algunos sectores a aceptar la pluralidad, los conflictos históricos, los prejuicios y la intolerancia cultural pueden limitar los avances. La Iglesia debe equilibrar el respeto por otras tradiciones con la fidelidad a su propia doctrina, buscando siempre la cooperación sin perder su identidad y su misión evangelizadora. Este equilibrio requiere sensibilidad, paciencia y un compromiso profundo con los valores cristianos de amor y justicia. Un ejemplo destacado de diálogo interreligioso es la relación de la Iglesia con el judaísmo. Reconociendo las raíces comunes del cristianismo y el respeto por la historia y la cultura judía, la Iglesia ha promovido encuentros, cooperación educativa y proyectos conjuntos. Esta relación ha sido un modelo de reconciliación histórica y de aprendizaje mutuo, demostrando que el pasado no debe ser obstáculo para la colaboración y la paz. La relación con el Islam también ha sido prioritaria, especialmente en contextos donde las tensiones culturales y religiosas son intensas. Encuentros de líderes musulmanes y cristianos han fomentado entendimiento, cooperación social y resolución de conflictos. La Iglesia busca destacar los valores compartidos, como la justicia, la solidaridad y la paz, promoviendo un mundo más armonioso y menos polarizado. En Asia y África, el diálogo interreligioso ha permitido que la Iglesia participe en la educación, la asistencia sanitaria y la promoción de derechos humanos junto a otras comunidades de fe. La colaboración ha fortalecido la capacidad de la Iglesia para servir a los más necesitados y ha generado experiencias de construcción conjunta de comunidad y ciudadanía responsable. Finalmente, el diálogo interreligioso refleja la visión de una Iglesia universal que reconoce la dignidad y el valor de todas las personas.
Participar activamente en la cooperación con otras religiones permite que la Iglesia cumpla su misión de testimonio y servicio, mostrando que la fe cristiana no está aislada, sino que se enriquece y fortalece al interactuar con la diversidad humana y espiritual. En síntesis, la Iglesia y el diálogo interreligioso en el mundo globalizado representan un compromiso profundo con la paz, la justicia y la comprensión mutua. La apertura al otro, el respeto por la diversidad y la cooperación práctica son herramientas esenciales para vivir la fe de manera activa y relevante en un mundo plural. La historia reciente demuestra que la Iglesia puede mantener su identidad doctrinal mientras colabora con otras religiones, contribuyendo a la construcción de un mundo más justo, solidario y pacífico. El siglo XXI ha traído consigo avances tecnológicos, cambios culturales y sociales acelerados, y dilemas éticos de gran complejidad. La Iglesia, como guía moral y espiritual, se encuentra en la tarea de ofrecer orientación ética sólida, basada en el Evangelio y en la tradición, para ayudar a los fieles a discernir en medio de un mundo cambiante. Su labor no solo implica la enseñanza de principios, sino también la participación activa en debates sociales, científicos y culturales, promoviendo la dignidad humana y el bien común. Uno de los desafíos más relevantes es la bioética. La medicina moderna plantea cuestiones como la manipulación genética, la clonación, la investigación con embriones, los trasplantes y la eutanasia. La Iglesia aborda estos temas desde la defensa de la vida y la dignidad humana, promoviendo soluciones que respeten la integridad de la persona y que integren la ciencia con la ética. Documentos papales y conferencias internacionales han sido fundamentales para ofrecer criterios claros y principios que orienten tanto a profesionales de la salud como a los fieles en la toma de decisiones. La tecnología digital y la inteligencia artificial representan otro campo de reflexión ética. La Iglesia observa con atención los impactos de la digitalización, el uso de datos, la automatización y la influencia de las redes sociales en la vida humana. El Papa Francisco y otros líderes han subrayado la importancia de la ética en la innovación tecnológica, promoviendo un uso responsable de la inteligencia artificial, la protección de la privacidad y la preservación de la dignidad humana en un mundo cada vez más interconectado. La justicia social y los derechos humanos continúan siendo prioridades éticas para la Iglesia. En un mundo donde la desigualdad, la migración forzada, la explotación laboral y la discriminación persisten, la Iglesia promueve principios que defienden la igualdad, la solidaridad y la inclusión. La enseñanza social de la Iglesia ofrece marcos para evaluar políticas públicas, promover equidad y garantizar que las decisiones sociales y económicas estén orientadas al bienestar de todas las personas, especialmente de los más vulnerables. La Iglesia también se enfrenta a dilemas éticos relacionados con el medio ambiente. El cambio climático, la contaminación y la degradación de los recursos naturales obligan a repensar la relación del ser humano con la creación. El documento Laudato Si, del Papa Francisco, ha sido un referente global, llamando a la responsabilidad ecológica, la justicia intergeneracional y el cuidado integral de la tierra. La Iglesia promueve una ética que vincula la fe con la acción ambiental, destacando que la protección del planeta es un imperativo moral y espiritual. La ética familiar y sexual también plantea desafíos significativos. La Iglesia mantiene su enseñanza sobre la familia, la sexualidad, el matrimonio y la educación de los hijos, ofreciendo orientación para enfrentar cambios culturales y sociales que cuestionan estos valores tradicionales. La pastoral familiar se centra en acompañar a las parejas, jóvenes y familias en su vida cotidiana, integrando enseñanza moral con comprensión, diálogo y apoyo práctico. La educación y la formación ética son fundamentales en la respuesta de la Iglesia a los desafíos del siglo XXI. Seminarios, universidades, escuelas católicas y programas de formación laica buscan preparar a líderes y fieles para tomar decisiones informadas y responsables en contextos complejos. La educación ética integra teoría y praxis, enseñando a discernir, analizar consecuencias y actuar con coherencia entre valores y decisiones. Esto fortalece la capacidad de la Iglesia para influir positivamente en la sociedad. El compromiso con la transparencia y la integridad también forma parte de los desafíos éticos internos. Escándalos de abuso y corrupción han exigido reformas profundas en la estructura institucional de la Iglesia, promoviendo rendición de cuentas, políticas de protección y una cultura de ética organizacional. Estos cambios reflejan que la fe requiere coherencia, y que la autoridad moral de la Iglesia depende de la práctica ética y del cumplimiento de los principios que enseña. La ética de la comunicación y los medios es otro ámbito importante. La Iglesia se enfrenta a la difusión de información falsa, manipulación mediática y consumo masivo de contenidos que influyen en la percepción del mundo. Su labor consiste en promover comunicación responsable, basada en la verdad, el respeto y la formación de conciencia crítica, ayudando a los fieles a discernir información y valores en un entorno mediático complejo y veloz. Finalmente,
Los desafíos éticos del siglo XXI muestran que la Iglesia no puede permanecer aislada del mundo contemporáneo. Su misión implica participar activamente en debates y decisiones que afectan la vida humana, integrando fe, razón y acción. La ética, en este contexto, no es un conjunto de normas abstractas, sino una guía práctica para vivir con coherencia, justicia y responsabilidad en un mundo globalizado y plural. En síntesis, la Iglesia frente a los desafíos éticos del siglo XXI demuestra su capacidad de adaptarse y ofrecer orientación sólida, equilibrando tradición y modernidad, fe y razón, doctrina y praxis. La defensa de la dignidad humana, la justicia social, la vida, la familia, el medio ambiente y la integridad institucional refleja un compromiso profundo con la moral evangélica y la construcción de un mundo más justo, responsable y humano. La Iglesia en el siglo XXI ha entendido que la cultura popular es un espacio clave para la transmisión de la fe y la formación de comunidades. Música, cine, literatura, festivales, celebraciones tradicionales y medios digitales son canales que permiten conectar el mensaje cristiano con la vida cotidiana de las personas. Reconocer la importancia de la cultura popular no significa sacrificar la profundidad doctrinal, sino encontrar caminos creativos para hacer que la fe sea relevante, cercana y viva en contextos contemporáneos. La música religiosa ha sido uno de los medios más efectivos para llegar a distintos públicos. Desde coros tradicionales hasta música contemporánea, la Iglesia ha fomentado expresiones que combinan espiritualidad con sensibilidad artística, permitiendo que los jóvenes y adultos experimenten la fe de manera emotiva y participativa. Festivales, conciertos y celebraciones litúrgicas han adoptado lenguajes musicales actuales, creando un puente entre la tradición y la modernidad. El cine y los medios audiovisuales también se han convertido en herramientas poderosas. Documentales sobre la vida de santos, películas que representan valores cristianos o producciones que abordan temas de justicia y solidaridad permiten que la fe llegue a un público amplio y diverso. La Iglesia ha promovido la producción de contenido audiovisual propio y ha colaborado con iniciativas culturales que transmiten mensajes de esperanza, ética y espiritualidad, integrando el arte con la enseñanza del Evangelio. La literatura y la narrativa cristiana, tanto clásica como contemporánea, sigue siendo un medio para la reflexión y la formación de valores. Novelas, ensayos, poesía y cómics con contenido espiritual ayudan a comunicar enseñanzas de manera creativa, adaptada al lenguaje y las preocupaciones de la sociedad actual. Estos formatos permiten que la fe se presente no solo como doctrina, sino como experiencia vital, inspirando a las personas a reflexionar sobre su vida y su relación con Dios y los demás. Las celebraciones y festividades tradicionales representan otro espacio donde la Iglesia interactúa con la cultura popular. Procesiones, patronales, ferias religiosas y rituales comunitarios integran elementos locales, símbolos culturales y expresión espiritual. La Iglesia promueve estas prácticas como oportunidades de encuentro, transmisión de valores y fortalecimiento de identidad cultural y religiosa. La integración de la fe con la cultura popular permite que las tradiciones sean vividas de manera consciente y significativa, fortaleciendo la cohesión comunitaria y la memoria histórica. El arte visual también ha tenido un papel central. Pintura, escultura, arquitectura y diseño gráfico reflejan la historia y la espiritualidad de la Iglesia, al tiempo que dialogan con la creatividad contemporánea. Museos, exposiciones y espacios culturales católicos permiten que el arte sea un medio de evangelización y de diálogo con la sociedad, mostrando cómo la belleza puede ser un vehículo de fe y de reflexión ética. La tecnología y las redes sociales han ampliado enormemente las posibilidades de la Iglesia para participar en la cultura popular. Plataformas digitales permiten que contenidos religiosos lleguen a millones de personas, generando comunidades virtuales de fe, educación y acción social. Videos, podcast, transmisiones en vivo y publicaciones interactivas integran tradición y modernidad, ofreciendo experiencias espirituales adaptadas al estilo de vida contemporáneo. La cultura popular también es un espacio de aprendizaje y diálogo. La Iglesia observa tendencias, preocupaciones y expresiones de la sociedad para adaptar su mensaje y responder a necesidades concretas. Esta escucha activa permite que la evangelización sea efectiva, respetuosa y relevante, conectando la doctrina con los problemas reales de las personas y la vida comunitaria. Además, la Iglesia fomenta la participación activa de los laicos en la creación y difusión de contenidos culturales. Jóvenes, artistas, escritores y líderes comunitarios contribuyen a la formación de una cultura cristiana viva, donde la fe se expresa de manera creativa y diversa. Este enfoque inclusivo fortalece la identidad de la Iglesia y permite que su mensaje llegue a públicos heterogéneos, combinando espiritualidad, ética y arte. La integración de la fe con la cultura popular también ayuda a combatir la superficialidad y el consumismo espiritual. Al ofrecer contenidos que combinan belleza, profundidad y relevancia,
la Iglesia promueve experiencias significativas que inspiran reflexión, acción y compromiso. La cultura popular se convierte así en un puente entre la vida cotidiana y los valores evangélicos, mostrando que la fe no está separada de la realidad, sino que la transforma y ennoblece. En resumen, la Iglesia y la cultura popular en el siglo XXI representan una relación de diálogo, creatividad y pertinencia. Música, cine, literatura, festividades, arte y medios digitales permiten que la fe sea accesible, cercana y significativa, manteniendo la profundidad espiritual y la coherencia doctrinal. La participación activa de los laicos y la adaptación a los lenguajes contemporáneos fortalecen la presencia de la Iglesia en la vida cotidiana y en la sociedad, demostrando que la fe puede expresarse de múltiples maneras sin perder su esencia. La historia contemporánea de la Iglesia y la cultura popular muestra que la creatividad y la espiritualidad pueden coexistir, que la tradición y la modernidad pueden dialogar, y que la fe puede vivir en el corazón de la sociedad a través del arte, la expresión y la participación comunitaria. La Iglesia, al integrar cultura y espiritualidad, demuestra que puede ser relevante, transformadora y profundamente humana, llevando el mensaje de Cristo a todos los rincones del mundo de manera viva y significativa. La historia de la Iglesia ha sido un recorrido complejo y fascinante, lleno de desafíos, reformas, persecuciones, expansión y renovación. Al llegar al siglo XXI, la Iglesia se enfrenta a un horizonte donde los cambios tecnológicos, sociales, culturales y éticos plantean nuevos retos, pero también oportunidades únicas para cumplir su misión de evangelización, formación y servicio. Mirar hacia el futuro implica reflexionar sobre cómo permanecer fiel a su esencia mientras se adapta a un mundo en constante transformación. Uno de los retos más significativos es la secularización creciente y la pluralidad de creencias. La sociedad moderna valora la autonomía individual, la diversidad cultural y la libertad de pensamiento, lo que genera contextos donde la fe religiosa no siempre ocupa un lugar central. Ante esto, la Iglesia debe encontrar maneras de comunicar su mensaje de forma atractiva, profunda y relevante, conectando con personas que viven en un mundo interconectado y multicultural. Esta comunicación requiere creatividad, sensibilidad cultural y la capacidad de ofrecer respuestas éticas y espirituales a los problemas contemporáneos. La tecnología continuará siendo un factor determinante en la misión de la Iglesia. La inteligencia artificial, la realidad virtual, la educación digital y la interconexión global ofrecen nuevas plataformas para evangelizar, formar y acompañar. Sin embargo, también presentan desafíos éticos y pastorales, como garantizar que la fe no se convierta en información superficial, como proteger la privacidad y como asegurar que la comunidad virtual sea un espacio de verdadera formación y encuentro espiritual. El futuro exige que la Iglesia sea innovadora, manteniendo la profundidad espiritual y la cercanía humana en un mundo digitalizado. El compromiso con la justicia social y la protección de la dignidad humana seguirá siendo un pilar esencial. Problemas como la pobreza, la desigualdad, la migración, la explotación y el cambio climático requieren una respuesta ética y práctica. La Iglesia, en colaboración con organismos internacionales, gobiernos y comunidades locales, puede ofrecer soluciones integrales que combinen acción social, formación ética y espiritualidad. La fe, en este sentido, se traduce en praxis concreta que transforma la vida de las personas y fortalece la sociedad. Otro desafío es la formación de líderes laicos, religiosos y comunitarios capaces de enfrentar los retos del siglo XXI. La educación integral, la formación ética y la preparación para el liderazgo son fundamentales para garantizar que la Iglesia continúe siendo una institución viva, activa y comprometida. Los líderes del futuro deberán combinar conocimiento doctrinal, sensibilidad social, habilidades de comunicación y creatividad pastoral para guiar comunidades diversas y globalizadas. El diálogo interreligioso y ecuménico seguirá siendo crucial. La cooperación entre religiones y denominaciones no solo promueve la paz y la reconciliación, sino que también fortalece la capacidad de la Iglesia para influir positivamente en la sociedad. Los retos futuros requerirán colaboración, entendimiento mutuo y compromiso conjunto en temas de derechos humanos, medio ambiente, educación y desarrollo social. La Iglesia está llamada a ser un puente de unidad y cooperación en un mundo donde los conflictos y la polarización son frecuentes. La juventud será un factor decisivo en el futuro de la Iglesia. Los jóvenes representan la renovación, la creatividad y la energía para llevar el mensaje de fe a nuevas generaciones. Invertir en su formación espiritual, ética y social permitirá que la Iglesia mantenga su relevancia y continuidad. La participación activa de los jóvenes en pastoral, voluntariado, cultura y medios de comunicación es clave para garantizar que la Iglesia sea dinámica, inclusiva y capaz de dialogar con la sociedad contemporánea. La cultura y el arte continuarán siendo herramientas esenciales para la evangelización. La música, el cine, la literatura,
El arte visual y las expresiones culturales locales permitirán que la fe se viva de manera atractiva y significativa. El futuro de la Iglesia dependerá de su capacidad de integrar tradición y modernidad, espiritualidad y creatividad, ofreciendo experiencias que sean profundas, emotivas y transformadoras. Los desafíos éticos del futuro serán complejos y multifacéticos. La bioética, la inteligencia artificial, la economía globalizada, la sostenibilidad ambiental y la tecnología digital exigirán un enfoque moral sólido y flexible, capaz de ofrecer orientación clara y práctica. La Iglesia deberá seguir promoviendo la dignidad humana, la justicia, la solidaridad y la integridad ética, manteniendo su papel como referente moral y guía espiritual en la toma de decisiones personales y colectivas. A pesar de los retos, el futuro de la Iglesia está lleno de esperanza. La historia demuestra su capacidad de adaptación, renovación y fidelidad a su misión. Cada crisis ha sido una oportunidad para reflexionar, reformar y crecer. La misión de la Iglesia en el futuro no es solo conservar la fe, sino expandirla de manera significativa, participativa y comprometida con los problemas del mundo contemporáneo. El papel de la Iglesia será también el de ser testigo de esperanza en medio de incertidumbres globales. Las guerras, la violencia, la crisis ambiental y la desigualdad requieren voces que promuevan la paz, la solidaridad y la reconciliación. La Iglesia, con su historia, experiencia y principios éticos, puede ofrecer ese testimonio, mostrando que la fe activa y la acción responsable son capaces de transformar realidades. Finalmente, la misión de la Iglesia en el futuro consiste en equilibrar tradición y modernidad, doctrina y praxis, espiritualidad y acción social. Su identidad permanece centrada en Cristo y en la evangelización, pero la forma de cumplirla debe ser dinámica, inclusiva y creativa. La historia reciente y contemporánea demuestra que la Iglesia puede enfrentar desafíos complejos, aprovechar oportunidades inéditas y mantenerse como un referente ético, moral y espiritual en un mundo globalizado y en constante cambio. En síntesis, la Iglesia en el futuro es un organismo vivo, resiliente y adaptable. Su reto es mantenerse fiel a su misión mientras navega por los cambios tecnológicos, sociales, culturales y éticos del siglo XXI. Su esperanza radica en la fe, la participación de la juventud, el diálogo interreligioso, la creatividad cultural y la acción ética y social. La misión permanece clara: anunciar el Evangelio, acompañar a los fieles, defender la dignidad humana y promover un mundo más justo, solidario y lleno de esperanza. El futuro de la Iglesia es, por tanto, un espacio donde tradición y modernidad, fe y acción, doctrina y creatividad se unen para construir un testimonio vivo, relevante y transformador. La historia continúa escribiéndose, y la Iglesia sigue siendo protagonista, guiando a sus fieles con sabiduría, amor y visión hacia un mañana lleno de esperanza y compromiso con la humanidad.